¿Cómo estamos, amigos del mundo de WordTip? Pues bienvenidos a otro vídeo más, en el cual pues vamos a ver si soy capaz de hacer un tutorial de un juego al que pues le di mucho tiempo, bueno, le di hace mucho tiempo, le di caña y ahora pues hoy en día estoy un poquito como muy amnésico al respecto, ¿vale? Así que no sé si seré capaz de hacerlo bien o regulinchi, que dice Daniel Fez en sus vídeos de humor. Y estamos hablando sin más preámbulos de Russian Campaign, la quinta edición, la última edición que sacó Devir, ¿vale? De la campaña de Rusia. Como ven, es un cajote bastante consistente. Es verdad que hay un poquito de aire, pero tampoco mucho, o sea que dentro de lo que se han portado bien. Y tiene unos materiales que yo creo que son de una calidad bastante buena. Podemos entrar en el tema de las fichas redondeadas o las fichas no redondeadas. A mí personalmente siempre me ha dado igual, pero es verdad que hay una auténtica, vamos, una, una corriente del crimpeo, ¿no? De las fichas, de redondear los bordes. Vale, me parece muy bien. Yo no tengo ese toque, con lo cual a mí no me da un poco igual. Tampoco he hecho mucho ojo al juego, como ya no tengo, digo, lo abrí otro día para hacer el especial dedicado a Russian Campaign en su comparativa con el antiguo y no lo volví a cerrar, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Pues tenemos un juego que es la campaña de Rusia 1941-1945, huelga decirlo, todo el mundo lo ha oído ver de ella y sabe lo que es. Es un juego del señor J.R. Edwards, eso no lo sabía, acabo de averiguarlo ahora mismo. Yo soy muy del nombre del juego, pero nunca del autor. Y te dicen que es un juego a partir de 14 años, sí, yo creo que sí, perfectamente. Para dos jugadores, duración de 120 minutos. Muy bien, de 120 minutos no se lo creen ni ellos, pero bueno, vale, pero si lo quieren decir bien. ¿Qué ocurre? Este juego, antes de que me pregunten o que la gente diga, pero no tiene solitario. La única forma de jugar en solitario al Russian Campaign es desdobrándote. Y Russian Campaign no tiene ningún bot ni nada que yo haya visto. Siempre hay que puntualizar ya hoy en día que yo haya visto, porque hoy en día ya con las inteligencias artificiales por un lado y con un montón de cosas que están en inglés que yo, bueno, y de foros y demás que yo no conozco, pues evidentemente puede ser que alguien haya diseñado algo para jugar porque el juego tiene muchos años. Pero yo creo que es muy difícil jugar en solitario este juego, ¿vale? O sea, quiero decir, yo creo que o sea, se puede jugar en solitario, pero desdobrándote simple y llanamente. Y bueno, estamos con la quinta edición. Saben que no soy amigo de los unboxing, pero no obstante vamos a hacer un pequeño unboxing ya que lo hicimos otro día en la tab para volver a ver los materiales, pero muy rápidamente, ¿eh? Nada de pararnos aquí a discutir nada. Simplemente tenemos la caja, que como digo está bastante llenita, muy bien. Tenemos los dos dados, que ya dije en su momento que eran para gente afortunadamente de mi edad, que ya empieza a tener dificultad para ver los resultados. Además nos han complicado la vida. Si quieres jugar con el alemán, juegas con el negro, y con el ruso juegas con el rojo y ya está. Y no te hacen ningún lío, ¿vale? Una cosa que es verdad que el otro día se lo leí a alguien, o se lo escuché a alguien, la verdad es que no me acuerdo tal, es que, y se agradece un montón, es que yo ahora voy a hacer así con las instrucciones y las puedo leer perfectamente. Y tú dirías, pues claro, si las tienes delante. No, entiéndanme. El papel es un papel que no brilla, no sé qué nombre tiene, no sé qué nombre tiene este papel, ¿vale? No brilla, no es como por ejemplo la casa de Paulo, que tienes uno que es con un reglamento así, tipo plástico, y en cuanto que le da un poco la luz, tiene reflejos. Y como tiene reflejos, no veo bien. Entonces estoy todo el rato así, ¿no? Cuando estoy intentando hacer un tutorial estoy así todo el rato, a ver qué pone aquí, qué pone aquí. O cuando estoy jugando simplemente lo abro y me da el reflejo, tengo que estar moviendo la página. Aquí no es necesario. No sé si eso es bueno o es malo. Para mí, por lo menos para mi edad, es bastante bueno. Se agradece un montón. Y como vemos, las instrucciones son bueno, estos son presentación de los componentes, aquí serían uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 y ya está, 19 páginas de reglas, ¿vale? 19 páginas de reglas y aquí ya pasaríamos a lo que son las reglas opcionales. Teniendo en cuenta que ejemplo, otro ejemplo que ocupa casi una hoja entera, otro ejemplo, ¿vale? Como verán, otro ejemplo que también ocupa casi una hoja entera. Como verán, no son unas reglas muy extensas, ¿vale? Son unas reglas más o menos comedidas porque es un juego de iniciación realmente, creo yo, ¿vale? No es un juego NAC, como dije en el episodio que dedica a este juego, pero se parece bastante a esa temática, bueno, se parece bastante. Tiene esa temática mucho más desarrollada, ¿vale? Aquí tenemos elementos que ya hacen que el juego sea un poquito más complejo y sea algo introductorio para wargames de verdad complejos de verdad. Bueno, pues estas son las instrucciones. Esto era un elemento que venía para uno de los escenarios aleatorios, no, de los escenarios opcionales que vienen en el juego, por si lo querías. Bolsitas zip para meter lo que tú quieras.
Aquí tenemos una tabla de tiempo, despejado, despejado, esto es lo que querrían los alemanes y esto es lo que querrían los rusos. Nieve, nieve y nieve, ¿no? Pues eso es lo que vamos a tener aquí. Aquí tenemos las fichas que, como verán, pues eso, no tienen los bordes redondeados. Tienes un montón de contadores, que antiguamente no había tantos contadores, y las fichas. Pues ahora mismo hay más fichas que antiguamente, porque hay también un montón de contadores. Los rusos en marrón, los alemanes en verde, las tropas SS en negro, los finlandeses no sé si son azules, creo que son los azules, creo que sí. Y los rojos, la verdad es que no tengo ni puñetera idea que son, no sé si sean los... O sea, son soviéticos también, son soviéticos. Son soviéticos porque pone Stalin aquí, o sea que esto tiene que ser soviéticos, vale. Pues nada, bueno, ya os he visto, que digo, no miro nada, no miro nada, ¿vale? Luego venía un mapa que posiblemente, si alguna vez juego una partida, que no lo creo, porque lo tendría que jugar desdoblándome y sería súper larga, serían muchos capítulos y demás, pero bueno, sería el mapa que utilizaría seguramente porque me cabe, por ejemplo, no me cabe del todo en el encuadre de la tablet como lo tengo actualmente, tendría que dejarlo un poco más y seguiría sin caber, pero por lo menos este mapa sí cabe más o menos, ¿vale? Mientras que este pedazo de mapa que viene aquí, bueno, ahora cuando sacamos todas las tablas lo verán, pues no cabe. Bueno, más tablas, aquí están las tablas de los combates, una para cada jugador, las tablas de los escenarios, por si quieres la disposición. Otra tabla de resultado de combate, no sé muy bien por qué hay una tercera tabla, pero bueno, ya está. Y aquí tenemos las dos hojas del juego básico, ¿vale? Juego básico, no, el juego completo, el juego extendido. Juego extendido por completo, ¿vale? Los dos órdenes de batalla de los dos ejércitos. Sí, evidentemente los rojos y los marrones son esta gente, y los alemanes pues son todos estos, que también supongo que están aquí incluidos están los finlandeses y también los rumanos, supongo que estarán por aquí metidos, pero bueno, vale. Y ya lo que nos queda, señores, pues claro, que nos queda esto, estos son los tableros, ¿vale? Que son una pusada. Está muy bien, está muy bien. Los tableros son bastante claritos, se ven vamos a desplegar un trocito de uno, vale, así no va a haber nada, absolutamente de nada, pero bueno, como verán, pues se ve bien los efectos de relieve, los nombres de las localizaciones, las vías de tren. Bueno, todo esto porque, claro, evidentemente son terreno llano, no hay ningún problema. Aquí vemos los pozos petrolíferos, que realmente no sirven para nada, simplemente, bueno, si es un objetivo, bueno, supongo, pero bueno. Pero vamos, aquí es todo llanura, evidentemente estamos y aquí nos encontramos con eso, con Hungría y toda la zona chunga que está aquí vamos a ver si lo conseguimos abrir. Ok. Joder, es que, claro, esto abrirlo, macho. Bueno, pues aquí tenemos Minsk y Brest y toda esta zona de marismas y marismas y marismas del Pripyat, que está perfectamente tal. Bueno, a ver, sé que se llamaba marismas de Pripyat, a mí ni me acordaba, pero afortunadamente aquí está escrito, lo he podido leer, ¿vale? O sea que, como verán, esta es la zona donde avanzar pues no era precisamente divertido, y cuando llegó el invierno, pues no te digo yo lo divertido que era avanzar por ahí. Pero bueno, pues nada, como ven, dos tableros enormes con los que se puede empezar a jugar. Y ahora pues nada, pues ya tenemos que empezar a hacer el tutorial, así que vamos a recoger todo esto, vamos a dejarlo como estaba, y bueno, pues vamos a empezar a destroquelar fichas y demás para prepararles a ustedes, para explicarles o intentar explicarles las nociones básicas de cómo se juega el Russian Campaign, ¿vale? Que posiblemente no lo haga con esta cámara, porque si no, no verán absolutamente un carajo, no se ve absolutamente nada. Tendré que utilizar el móvil para ello, con lo cual requerirá que haga otro tipo de configuración de esto ahora mismo, así que lo voy a cerrar y lo voy a empezar a preparar para hacer el tutorial. Así que, gente, prepárense para ese tutorial y espero que les resulte agradable y les resulte sobre todo entendible, más que agradable, ¿vale? Y les sirva para animarse si no tienen el juego, intentar conseguirlo. Creo que sigue habiendo unidades en venta. Y si no las hay, pronto circularán por Wallapop y no creo que a muy alto precio, ¿vale? No lo creo, pero bueno. Lo creo. Ahora dicho esto, ahora automáticamente están todos al doble, ya verás. Pero bueno, vale. Y bueno, pues eso, que me da un poco de pánico porque hacer un tutorial de un juego de mesa que suele ser, pues eso, 8 o 9 libros, hojas de reglas, pues más o menos siempre se me da más o menos bien. Pero ya resumirnos un Russian Campaign, que además es un juego al que tengo mucho cariño y me da miedo meter la pata en alguna cosa y que luego me crucifiquen en los comentarios, ¿vale? Pero bueno, gente, el que tiene boca se equivoca, así que si me equivoco en algo, ya saben, ahí tienen los comentarios, me dan ahí banga, pero me dan con educación, por favor, ¿vale? Venga, nos vemos ahora ya con la explicación de todo. Un saludete y nos vemos enseguida. Muy bien, amigos del mundo de WordTip, pues aquí tenemos ya desplegados los dos órdenes de batalla de cada uno de los ejércitos implicados en la gran ofensiva de Barbarroja, que son evidentemente el ejército alemán, que está aquí a mi derecha, y por otro lado tenemos el ejército ruso, que está aquí a nuestra izquierda, ¿vale? Estas órdenes de batalla tienen dos caras. Tienen por un lado esta cara, que es el orden de batalla de la campaña normal, y luego tienen por otra una campaña pues opcional, en el que vienen pues muchas más fichas que las que vienen aquí. De hecho, en el troquel todavía me quedan bastantes fichas por colocar. Y también te dan a elegir, por supuesto, entre muchas fichas. Tienen aquí tenemos lo que es
la nomenclatura OTAN, ¿vale? Tenemos la caballería, como siempre, dibujada como caballería. Bueno, como la típica, la típica que se usa en casi todos los juegos de guerra, o bueno, en gran parte de los juegos de guerra, que es la nomenclatura OTAN. Pero también tenemos otras fichas, por ejemplo, vamos a ver si tengo por aquí alguna a mano que les pueda enseñar. Ok, sí, mira, por aquí tengo a los rusos. Tengo a los rusos, por ejemplo, si se fijan, tenemos que, si quieres cambiar por estos que son más intuitivos a lo mejor para ti, si no estás acostumbrado a la nomenclatura OTAN, pues estos te pueden ayudar bastante, ¿vale? Que son, evidentemente, pues todos los carros de combate que utilizaron los rusos en este caso, porque son de color marrón. Perfecto. Pues, ¿cómo se coloca esto? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente tienes que irlo destroquelando e ir colocándolo donde te indica cada fichita. Además, te ayudan un montón, ¿vale? Vamos a por ejemplo, esta ficha de aquí. Perfecto. La vamos a acercar a cámara. Vamos a ver que aquí tiene una R. Perdón que tengo aquí las pinzas, pero bueno, no sé si... ¿Vale? Vemos que aquí tiene una R, perfecto, eso quiere decir que se coloca en el sector de Rumanía, ¿vale? En el sector de Rumanía. Pero aparte de eso, pues evidentemente vamos a colocarlo en la orden de batalla, en la orden de Rumanía, pero por si acaso aquí detrás le das la vuelta y te dice R4 Infantería, Rumanía, ¿vale? Te dice dónde hay que colocarlo. Si, por ejemplo, cogiéramos algo del Grupo Sur, por ejemplo, estos tanques, los cogemos que son del Grupo Sur, les damos la vuelta y tenemos detrás, pues, el tercero de Panzer, Grupo de Ejército Sur, GES, ¿vale? Eso es Grupo de Ejército Sur. O si quieres coger el del centro, pues sería, por ejemplo, este de aquí. Le damos la vuelta y tenemos el grupo de ejércitos centro, ¿vale? Así que bastante clarito. Así que aquí lo que nos va a indicar es, digamos... Uy, va a ver si la enfoco bien ahora. Ahí está, perdón. Todavía no me he hecho la cámara. Si miramos aquí tenemos la C que nos indica eso, que es de grupo centro. Aquí nos va a indicar el tamaño de la unidad, que va a ser importante para los apilamientos. Aquí tenemos evidentemente el dibujo tanque, en este caso es un blindado. El número al que pertenece, o sea, que si es un... Bueno, en este caso pues es... Un segundo que te lo miro porque nunca me acuerdo. Vale, perdón, ahora sí. Estaba confundido, ¿vale? Pensaba que otra cosa. Es un cuerpo de ejército número 24, ¿vale? Tenemos por un lado el factor de movimiento y por otro lado tenemos el factor de combate, que tiene un factor de movimiento de 8 y un factor de combate de 7, ¿vale? Entonces, volvemos a repetir. Lugar de despliegue, arriba a la izquierda. Tamaño de la unidad, que en este caso es un cuerpo, marcado aquí con 3X, 4X, lo que corresponda, ¿vale? En cada caso. Ese es el tamaño. Tenemos luego la nacionalidad. En el caso de que fuese alguna nacionalidad, vendría aquí a la izquierda. En este caso no tenía nacionalidad. Bueno, sí tiene nacionalidad, perdón, es alemana. Pero por ejemplo, si cogemos este de aquí, veremos que aparte tenemos aquí una R. Y va a tener, bueno, a ver, un segundo, a ver. Bueno, ahora más o menos. Tenemos una R que quiere decir que aparece en el grupo de Rumanía y otra R que quiere decir que es una ficha rumana, ¿vale? Tenemos el factor de movimiento, que es el número que tenemos a la derecha, el 6 en este caso, y el factor de combate que sería el que está a la izquierda, que es el número 4, ¿vale? Y bastante maravilloso está todo esto, que no me haya confundido, porque yo siempre confundo izquierda con derecha y luego casi lo digo al revés. Pero bueno, afortunadamente me he salvado. ¿Qué más podemos encontrar también en las fichas? Pues, por ejemplo, cuando vamos a coger esta unidad CSS que viene por aquí, ¿vale? Le verán, pues eso, igual que es el número 2, pertenece a un regimiento SSS, es 27. Y si le damos la vuelta, veremos que le indica su nombre y cuándo aparece en el turno 2. Este vendría en el refuerzo del turno 2, con lo cual colocar las fichas en el orden de batalla es bastante sencillo. Les recomiendo siempre que las tengan metidas en su bolsa zip, cada una separada. Cuanto más bolsas zip mejor, o en la típica bandejita de batalla, mejor separadas. Y que según se las vayan destruyendo, las vayan colocando donde corresponde, pues si no van a tener luego muchos problemas, ¿vale? Bueno, aquí se ve todavía mejor, tenía que haberlo hecho así directamente, pero bueno, aquí yo creo que era mejor la explicación así. Bueno, pues digo, estoy aprendiendo a utilizar la cámara poco a poco, entonces entenderán que el tutorial es un poquito cutre. Ya les remito directamente a tutoriales mejor hechos que el mío, como son todos los de Agustí Barrios, que son excelentes y espectaculares. Ese señor deberían de darle un premio no sé si de la BGG o del YouTube, por la promoción que hace de los juegos y los excelentes vídeos que hace. Pero bueno, yo no soy ese señor, pues yo soy quien soy y hago lo que puedo dentro de mis posibilidades. Venga, vamos a dejar la cámara porque no creo que les interese mucho. Bueno, pues ya hemos visto cómo son las fichas, ¿vale? Vamos a ver básicamente lo que nos va a indicar. Hay montones de fichas. Tenemos fichas de transporte ferroviario, tenemos fichas de terminal ferroviaria también, tenemos ficha de turno, la ficha del tiempo, las fichas de trabajadores, de paracaidistas, bueno, tenemos aquí por ejemplo las fichas de partisanos, no sé si se verán bien, un segundo, dos.
¿Ven? Aquí tenemos las fichas de partisanos, que son estas de aquí. Perfecto, muy bien. En fin, tenemos un montón de fichas que ya pues iremos viendo para qué sirve cada una a medida que vayamos profundizando en las reglas. Y bueno, creo que ya no van a haber más el orden de batalla porque ya no nos interesa. Así que ahora pasaríamos a otro apartado, que sería ya lo que son las reglas de colocación y luego pues ya veremos el movimiento, el combate y todo lo demás. Lo siguiente a tener en cuenta, evidentemente, es el pedazo de mapa que tenemos. Verán que esta es una de mis mesas de juego. Aquí prácticamente juego casi cualquier cosa. No es la mesa de salón donde hago las partidas, pero es una mesa adicional. Y como verán, pues sobresale bastante, ¿vale? Bastante. Es verdad que la podría a lo mejor colocado justo de otra manera para que no se sobresalía tanto, pero bueno, solamente quería que ustedes hiciesen una visual de cómo va a ser, ¿vale? Evidentemente, para hacer las explicaciones no puedo tener la cámara a esta distancia, así que lo que vamos a hacer es coger solamente medio mapa y con ese medio mapa pues explicarles todo lo que son las reglas de despliegue. Así que venga, vamos a hacer un cambio de enfoque y continuamos. Lo siguiente que tenemos que hacer, evidentemente, es el despliegue de todas las unidades, como hemos dicho, con lo cual tendríamos que colocar primero, se tiene que colocar el ejército soviético y después el ejército del eje, ¿vale? En este caso estamos apuntando hacia la zona de Leningrado, donde hemos colocado por un lado las tropas que estaban en el sector de Leningrado, según la tabla de orden de batalla rusa, que son este 5-3. Bueno, no sé si verán bien. Es que con las pinzas justo, esas fichas son lo suficientemente anchas como para no poder agarrarlas, ¿vale? Entonces tengo que hacerlo con la manita. Pues estas dos unidades se pueden colocar en cualquier parte de este frente. Además viene aquí indicado. Vamos a ver si puedo acercarlo más. Un segundito. Distrito Militar de Leningrado. Es el Distrito Militar de Leningrado, con lo cual se pueden colocar aquí, se pueden colocar aquí, aquí, vale. El Distrito Militar de Leningrado viene delimitado por esta línea discontinua y luego, evidentemente, por la línea fronteriza, que es esta de aquí, ¿vale? Es la marquita de color negro. Perfecto. Perdón que todavía sé que tengo que acostumbrarme a hacer las cosas con la pinza, pero todavía también lo hago todo con los dedos. Quiere decir eso que vamos a tener que desplegar los rusos como los queramos, siempre y cuando estén dentro de su distrito, según el orden de batalla, y teniendo en cuenta además que hay algunas unidades, como por ejemplo estas que tenemos aquí en Leningrado, que tienen que colocarse en Leningrado porque tienen una C en su letra. Bueno, esta para empezar porque pone que es que en Leningrado donde tiene que estar, ¿vale? Y esto porque pone aquí que tiene una C. Tiene esta C de aquí que quiere decir que tiene que salir en la capital, en la ciudad, mejor dicho, más que capital, la ciudad. Con lo cual esta unidad tiene que desplegarse ahí sí o sí. Luego, si seguimos avanzando, veremos que tenemos ya también desplegados todas las demás unidades por toda la zona. Vamos a dejar un poquito la cámara. Con lo cual, veremos que tenemos aquí, hemos desplegado a los rusos en el sector del distrito militar báltico, lo que teníamos, ok. En Riga hemos colocado las unidades que tenían C, que tenían que aparecer en Riga. Y en el distrito, vamos a seguir bajando un poquito, ok. Y en el distrito militar occidental hemos colocado las unidades que, según las reglas, están en el distrito militar occidental. Hemos colocado estas 4 de aquí y estas 3 de aquí abajo, ¿vale? Que es cumpliendo siempre con la regla de apilamiento, que ya la veremos adelante, pero vamos, básicamente son 2 cuerpos o un cuerpo y otra, o sea, pueden ser hasta 3 cuerpos, perdón, en el mismo apilamiento, pero si ya hay una unidad distinta a un cuerpo, solamente pueden ser 2 unidades automáticamente, ¿vale? Y los alemanes, por su parte, se despliegan justo después de haberse desplegado los soviéticos. Evidentemente, estamos viendo un trozo del mapa, con lo cual no estamos viendo, evidentemente, todo el despliegue como quedaría espectacular, ¿no? Pero bueno, para el tutorial no voy a desplegar todas las fichas, que tardo media hora y quiero aprovechar el tiempo para hacer el tutorial. Bien, como verán, tenemos a los alemanes que se han desplegado después. Los alemanes se pueden desplegar más o menos como les dé la gana, teniendo en cuenta que los finlandeses hay que desplegarlos en Finlandia y que los rumanos tienen que salir en Rumanía, ¿vale? Pero fuera de eso, las tropas alemanas se pueden desplegar siempre en su frontera, evidentemente natural. Y teniendo en cuenta que tienen que cumplir con la regla de mantener un hexágono de distancia con respecto a los rusos. Es decir, si nos vamos a este sitio aquí en Brest, verán que tengo 2 huecos, aquí y aquí. Esto técnicamente es Alemania, pero sin embargo no puedo colocar fichas alemanas porque en el primer turno no podemos estar en contacto con ninguna ficha rusa. Y como en Brest hay 2 unidades soviéticas, pues automáticamente ejercen su zona de control y no me dejan desplegarme aquí. Pero bueno, como verán, tengo aquí todo esto. Aquí seguramente habría muchas más fichas porque lo importante de los alemanes cuando los despliegas es que tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál es su grupo de ejércitos? ¿Por qué? Porque los de grupos de ejército del norte solo van a atacar a los sectores del distrito militar báltico. Es decir, este es norte, este es norte, este es norte, este es norte, 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 norte y norte. Se puede mover por donde tú quieras, pero solamente puede atacar a este sitio de aquí. Con lo cual esta unidad igual está más desplegada, está demasiado lejos del frente. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Las he colocado tuntún. Tampoco me he molestado mucho en mirar cómo estaban colocadas.
Mientras que la del distrito, o sea, perdón, el grupo de ejército centro solamente va a poder atacar a todo lo que es el distrito militar occidental, que está aquí marcado y marcado por esta línea discontinua, que sigue por aquí, se cierra por aquí y se cierra por aquí, ¿vale? Entonces, este de aquí, todo esto de aquí es el distrito occidental. Esto solamente puede atacarlos el grupo de ejército centro. Todo esto es durante el primer impulso del movimiento alemán, porque los movimientos en este juego se dividen en impulso inicial y impulso secundario. Y luego le toca siguiente al ruso, que sería su impulso inicial y su impulso secundario, ¿vale? Entonces, durante el primer impulso, las tropas del ejército del grupo norte solamente pueden atacar distrito militar báltico. Las tropas del centro solo pueden atacar el distrito militar occidental. Las tropas del sector, el grupo, perdón, me lío, del grupo de ejército sur solamente pueden atacar el distrito militar de Kiev y creo recordar que los rumanos pueden atacar de tanto el de Kiev como el de Odessa, si no recuerdo mal, ¿vale? Perfecto, bueno, no recuerdo mal, no, lo consulto y les digo. Correcto. Los rumanos solamente pueden atacar Kiev y Odessa y los finlandeses pueden atacar a cualquier ruso que esté a su alcance. Pueden ir a por ellos sin ningún tipo de problemas. Muy bien, una vez hecho eso, tenemos que mover un poquito para acá la cámara. Ok. Tenemos que ir al turno. Ok, ahí está, aquí, a ver si se ve bien. No, vamos a hacerlo un poquito más cerca. Ok. Todavía peor. Vale. Ficha de turno, la tenemos aquí en el turno número 0, pues automáticamente hay que avanzarla a mayo-junio del 41, ¿vale? Empezamos en mayo-junio, que sería el primer impulso de los alemanes. Y hay que ponerla por el lado alemán. Si le damos la vuelta, pues como ustedes comprobarán, está por el lado ruso. Pero ahora mismo estamos en el turno alemán, ¿vale? O sea, que sería el primer impulso del turno alemán. Se mueve ahí. Y también lo que nos dicen las reglas en la cuestión de despliegue es que las unidades que se despliegan controlan los ejes ferroviarios hasta la frontera, digamos, ¿vale? Así que los alemanes controlarían hasta aquí su eje ferroviario, perfecto, mientras que los rusos controlarían pues hasta aquí su eje ferroviario, ¿vale? Siempre sin tomar contacto con los enemigos. En realidad, lo del eje ferroviario da un poco igual al principio que no controle porque se va a mirar después, en la fase final, hasta donde llegan las vías ferroviarias, que son bastante útiles, bastante importantes porque nos van a permitir mover tropas de un sector a otro a una velocidad inimaginable, porque las vamos a necesitar muchas veces, especialmente, bueno, más que el ruso, yo creo que, bueno, también sí, el ruso también, porque el ruso tiene que traer los refuerzos de lejos y tiene que usar las vías ferroviarias, pero el alemán también depende mucho, mucho, mucho y muy bien de controlar los ejes ferroviarios. Así que una parte de estrategia del juego consiste precisamente en eso, en controlar los nudos ferroviarios, como puede ser, por ejemplo, Leningrado. Verán ustedes que Leningrado está ahí, ¿vale? Pues evidentemente es un nudo ferroviario del copón. Ahí puede pasar. Bueno, si tú cortas aquí con los finlandeses, cortas el Leningrado con los alemanes, automáticamente tendrías ahí controlado medio flujo de refuerzos del enemigo, ¿vale? Muy bien, pues con todo esto queda explicado ya lo que es el despliegue. Tanto de los rusos como de los alemanes. Como digo, solamente estoy poniendo 2 sectores en juego, pero bueno, en el caso de los rusos he puesto 3 sectores en juego y en el caso de los alemanes he puesto solamente 2 grupos de ejército, ¿vale? No he puesto más. De las fichas que salen al inicio del juego nada más, ¿vale? Perfecto, pues ya está esto explicado. Vamos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente, evidentemente, sería las fases de turno. ¿En cuánto tiempo se divide o sea, en cuántas fases se divide un turno? Bueno, primero, cuando empieza el turno, automáticamente los alemanes, lo primero que hay que hacer es la tabla meteorológica, ¿vale? La fase meteorológica, lo que se llama el tiempo, en cualquier juego, en el cual tenemos que ver qué tipo de tiempo hace que va a influenciar, evidentemente, en los movimientos y en los resultados de los combates de ambos adversarios. Hay que tener en cuenta que hay meses en concreto, bueno, grupos de 2 meses en concretos que tienen un tiempo ya predefinido, ¿vale? Ya sabemos que en diciembre va a haber nieve, seguro, 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 y en verano va a ser despejado, seguro, 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 ¿vale? Pero en otros meses puede ocurrir que sea aleatorio, con lo cual pues hay un turno chungo para el alemán en el cual se llene todo de barro y no pueden avanzar y entonces la cosa se pone muy divertida, ¿vale? Pero bueno, ya veremos cuando hablemos de cómo funciona el tiempo. Después de limitar, o sea, de especificar qué tiempo tenemos, vendría lo que es la fase de impulso, de movimiento de impulso del eje, que es una primera fase en la que todas las tropas que tú quieras se van a mover, sobre todo buscando evidentemente combatir al enemigo. Después vendría la resolución de esos combates. Tú vas a decidir zona por zona y ficha por ficha dónde combate cada una y contra quién combate, ¿vale? Por parte del eje. Luego vendría la fase de movimiento, el segundo impulso del eje, es decir, una segunda fase de movimiento, y vendría una segunda fase también de combate del eje. Y todo eso al final sería pues la fase final del jugador del eje, ¿vale? Ya vendría la fase final. Y pasaríamos a exactamente lo mismo, pero para jugador soviético. Es decir, el soviético haría su fase de primer impulso de movimientos, su fase de primer impulso de combates, su fase de segundo impulso de movimientos y su fase de segundo impulso de, de combates. Y luego vendría la resolución de la fase final del jugador ruso o jugador soviético, como quieran.
Y luego vendría también pues la comprobación de victoria, ¿vale? Porque hay una serie de normas que pueden darte la victoria automática sin tener que terminar el juego entero. Por eso digo que cuando pone de 60 a 120 minutos, yo creo que, no sé, estaban un poco fumados. Yo creo que esto tiene muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicar un poquito cómo funciona el tiempo. Una vez desplegado todos los ejércitos, tenemos que tirar ya en la tabla de meteorológica, que es una tablita que viene, se pone al lado del mapa, como ya ocupa poco espacio el mapa, pues vamos a poner otra tablita en el cual nos van a venir todos los meses y un modificador a tirada del dado, ¿vale? Simple y llanamente. Este juego considera que en mayo, junio, julio y agosto siempre va a ser despejado, con lo cual, pues evidentemente eso intenta representar un poquito la realidad del momento, ¿vale? Mayo y junio estaba despejado, julio y agosto despejado, era en verano. Después iba a ser siempre nieve en enero, febrero, porque como sabemos fueron de los inviernos más duros que hubo en aquella época, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lleguemos a septiembre, octubre, como pone aquí, o cuando lleguemos a noviembre, diciembre, o en marzo o en abril, vamos a tener que tirar un dado. Entonces, cuando empiece el turno, antes de hacer nada de nada, tiramos el dadito, sacamos, vamos a ver qué sacamos. Sacamos un 1, pongamos que estamos en septiembre, octubre, con lo cual sería un despejado más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fichita de aquí, que pone modificador de tiempo, tiene menos o tiene el más. Pues lo pondríamos aquí, en el más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dentro de, bueno, cuando hayamos hecho todo el turno entero y volvamos a tirar para el siguiente turno, noviembre-diciembre, el tiempo que va de noviembre-diciembre, tendremos que sumarle al dado un más 1. Es decir, tiraremos y lo que saquemos es lo que vamos a encontrarnos, ¿vale? Hemos pasado de un despejado más 1, tiramos el dado, bueno, pues, voy a tirarlo bien porque me ha salido, sale un 4. 4 más el 1 que tenemos es un 5. Vamos al 5 y nos encontramos con que va a haber nieve. Con lo cual, en noviembre y diciembre automáticamente pasamos a tener nieve y tiene un menos 3 a la tirada. Con lo cual, aquí sería un menos, ok, y se pondría aquí, menos 3. Para saber que en el siguiente vez que vaya a tirar en la tabla de tiempo, tengo que hacerlo con un menos 3. ¿Qué ocurre también? Señores, ¿qué ocurre? Que automáticamente el siguiente mes es de tiempo fijo, es decir, va a haber nieve, con lo cual aquí no se aplica ningún modificador. Ergo, el modificador este que tenemos aquí se va a conservar y se va a preservar para cuando hagamos la siguiente tirada, que va a ser en marzo o abril. Es decir, hemos tirado en noviembre y diciembre, nos ha salido un modificador, pero ese modificador no lo vamos a aplicar hasta que lleguemos al mes de marzo y abril, ¿vale? Con lo cual, si llegásemos a marzo y abril, tendríamos que tener un menos 3, tiraríamos y hay bastante posibilidad de que salga un despejado, pero bueno, también un embarrado, pero bueno, ya tiramos. Tiramos, saco un 2, 2 menos 3 es, bueno, total, que es 0, ¿vale? 0 o menos. Es un despejado más 3, con lo cual esto pasaría de menos a más, correcto, a más 3, y bueno, ya sabemos que tendríamos que tener un más 3 para el siguiente tiempo que va a hacer. ¿Qué ocurre? Que el siguiente bimestre que vamos a encontrarnos es despejado, con lo cual hay que tirar. Esto se mantiene. Julio y agosto, despejado, esto se mantiene. A septiembre y octubre, esto automáticamente va a aplicar un más 3, así que tendríamos que tirar aquí. Y sabemos que vamos a sacar mínimo un 1 y más 3 son 4. Sabemos que ya vamos a tener embarrado como mínimo de tiempo. Va a haber embarrado o lo de azar. Con lo cual ya el alemán, si es precavido, ya sabe lo que tiene que ir pensando, porque el ruso ya está esperando que llegue el barro, pero el alemán le dice está odiando que llegue ese barro, pero sabe que va a llegar el barro, con lo cual todo lo que tengas que hacer, intenta hacerlo en los meses de mayo, junio, julio y agosto, porque si no, se te va a venir el mundo encima, alemán. Y bueno, con eso ya dejamos concluido lo que es la fase de la tabla meteorológica, ¿vale? Que siempre va al principio de los turnos de ambos jugadores. Con lo cual ya pasaríamos a lo que es el movimiento de cada ejército. Muy bien. Hecho todo eso, automáticamente empezaríamos con el primer impulso alemán, con lo cual el alemán puede empezar a mover sus unidades. Luego le tocará en el turno al ruso, ¿vale? Entonces ambos van a mover sus unidades y a combatir. ¿Cuánto mueven las unidades? Ya lo dijimos antes, es el factor que tenemos siempre a nuestra derecha, ¿vale? A la derecha de la ficha, que en este caso pues es factor 5 de movimiento, factor 7, factor 4, factor 7, en fin, cada una tiene su propio factor de movimiento. Podemos movernos tantos hexágonos como la capacidad de movimiento que tengamos en cualquier dirección del hexágono, ¿vale? Teniendo en cuenta que según el tipo de terreno vamos a tener unos costes u otros para movernos los hexágonos. Y también tenemos que tener en cuenta las zonas de las ZOC del enemigo, ¿vale? Las zonas de ocupación del enemigo que nos van automáticamente a frenar en seco el movimiento. Por eso en el primer turno se podían poner adyacentes los alemanes a los rusos. Aunque realmente los rusos tampoco tienen ningún deseo de que se les pongan adyacentes en ningún momento, pero bueno. Hay más tipo de movimientos. Tenemos el movimiento ferroviario, que ya lo veremos más adelante, y también tenemos el movimiento marítimo, que también lo veremos mucho más adelante, ¿vale? Tú te puedes mover por encima de cualquier unidad de tu bando, aunque incumplas la norma de apilamiento, ¿vale? Eso no hay ningún problema. La cuestión es que no te puedes quedar quieto encima de un apilamiento ilegal, ¿vale? O sea, te puedes pasar por encima sin ningún problema. O sea, yo podría hacer así tranquilamente 1, 2 y 3 y moverme aquí, ¿vale? Bueno, no están viendo porque pongo el dedo por en medio. Sería 1,
2 y 3. Aquí cuando paso por aquí estoy incumpliendo el apilamiento porque es una... Ah, no estoy incumpliéndolo. Son de 3, vale. Pero bueno, pongamos que hago 1, 2 y lo dejo aquí. Ahí ya tengo el máximo apilamiento y quiero mover esta. 1, 2, 3. No habría ningún problema. Se podría mover porque no me he parado en el sitio donde estaban apilados las unidades, ¿vale? O sea, no he roto la norma de apilamiento que dice que no puede haberlo en un momento concreto. No puede haber, o sea, no se puede romper ese apilamiento al finalizar el turno, lo que quiero decir, perdón. He dicho en un momento concreto puede ser cualquier momento, ¿vale? El apilamiento tiene que ser justo cuando se va a mirar, cuando se concluye el movimiento, si se rompe o no se rompe ese apilamiento. O sea, bueno, si se cumple o no se cumple, no si se rompe, si se cumple. Evidentemente hay una serie de factores que van a influir en el movimiento, que ya también los iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que nos dicen es que, pues a ver, puede ser, evidentemente el tiempo atmosférico va a influir el hecho de que haya unas unidades que tengan un apilamiento máximo, va a influir la zona de control del enemigo, va a influir el terreno porque vayamos, en fin, va a influir un montón de cosas. También va a influir si es movimiento ferroviario, si es movimiento marítimo, si es un movimiento de primer impulso o es un movimiento de segundo impulso. Porque no todas las unidades pueden hacer movimiento de segundo impulso, ¿vale? Eso también que quede claro. Y bueno, como he dicho, el apilamiento pues siempre tiene que cumplirse tanto al inicio del movimiento como al final del movimiento. Por la transición del movimiento no hay ningún problema que no se cumpla el apilamiento, ¿vale? El apilamiento ya hemos dicho que tiene que ser como máximo 3 cuerpos, ¿vale? 3 cuerpos como mucho, o un cuerpo y un ejército o combinaciones varias parecidas, ¿vale? Cualquier unidad puede romper el apilamiento pasando por encima durante ese instante en el que pasa por encima. Después automáticamente tiene que acabar fuera de ese apilamiento. Tiene que ser un apilamiento legal, tanto al principio del movimiento como al final del movimiento. Y luego hay los diferentes indicadores, por ejemplo, que haya, o sea, un indicador, yo que sé, pues algún indicador que tengan las fichas, los cuarteles generales de los grupos de ejército, la Stavka, las unidades de trabajadores, Hitler, Stalin y las unidades 2-7 de reserva de las SS no cuentan para ese tipo de apilamiento. Lo de las SS no sé muy bien por qué es, ¿vale? No he tenido tiempo de mirar cuál es la explicación a esa regla. Pero bueno, evidentemente los generales no más fastidies tú que por meter a Stalin en un sitio automáticamente se rompe el apilamiento, ya pues, lo que faltaría, o meter a Hitler, pero bueno, que tampoco me mola mucho que estén en este juego Stalin y Hitler, pero bueno, no sé, bueno, vale, los han querido poner, venga, vamos allá. ¿Qué ocurre? Que el movimiento, una de las trabas que va a encontrarse va a ser las zonas de control, ¿vale? Las zonas de control de todas las unidades, pues que la que ejercen todas las unidades que estén en juego. ¿Qué ocurre? Que las unidades ejercen, lo que hemos dicho, una zona de control. Con lo cual, si yo esta unidad, vamos a ver, que digo, que la pena, bueno, pues casi, mira, si yo muevo esta unidad aquí, automáticamente me tengo que parar porque he entrado, no, me voy a sacar ahora no la suelta. Automáticamente me he parado entrar en una zona de control, por lo tanto debería frenar mi unidad, ¿vale? Mi unidad debería parar, pero bueno, es lo que hay. Si yo hiciese este movimiento, a ver, que lo vean ustedes siempre. 1 y 2, aquí me tendría que parar. Pues sí podría hacer 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, y entraría en zona de control de estas dos unidades y de esta unidad, ¿vale? Este movimiento sí es leve. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso concreto vamos a hacer un poquito de zoom. 2. Vamos a ver si lo vemos. Un segundo, nos acercamos. Aquí está. Perfecto. Vuelvo a repetir el movimiento. Estábamos aquí y hago 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Entro en zona de control de estas dos unidades y de estas dos unidades. Sin embargo, hay una cosa importante que es que los terrenos de agua no ofrecen zonas de control, con lo cual aquí no hay zona de control y aquí no hay zona de control, y tampoco las líneas discontinuos blancas, que son estas de aquí, ¿vale? Estas líneas de puntitos blancos también implican que no ejerce zona de control, con lo cual esta unidad, si esto no estuviera aquí, por ejemplo, si esta unidad estuviera aquí, esta unidad podría hacer 1, 2, 3 y 4 sin problema ninguno. Podría hacer este movimiento. Aquí ya no, porque aquí ya sí tendría zona de control de la unidad. Pero aquí no ejercería zona de control las unidades soviéticas, ¿vale? Estarían ahí porque hay una línea discontinua blanca. Hay una excepción, evidentemente, que son las unidades de partisanos. Las unidades de partisanos, un segundo que traigo una, para que las veamos. Ok, están por aquí. Esto es una unidad de partisanos. Una unidad de partisanos que, por ejemplo, estuviese aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a poner que está aquí. Vamos a poner que está aquí. Automáticamente que yo voy a mover mi unidad, no hay ningún problema, porque la zona de control que ejerce un partisano solamente se limita al hexágono que ocupa, nada más. Es decir, si yo intento entrar en su hexágono, automáticamente me tendría que detener, pero si paso por alrededor de él, no hay ningún problema. No ejerce ningún tipo de zona de control, ¿vale? Eso es un partisano. Y luego tenemos que tener en cuenta lo que es zona de control disputada y zona de control no disputada, ¿vale? Que sería las zonas en las cuales, digamos, hay influencia por parte de dos fichas y en las que solamente hay influencia por parte de una ficha.
Así que vamos a poner, por ejemplo, de nuevo esta zona de aquí, ¿vale? Aquí tenemos estas dos fichas rusas, soviéticas, que ejercen zona de control sobre este hexágono, este hexágono, este hexágono, este hexágono, este hexágono, este hexágono. ¿Qué ocurre? Que en este hexágono su zona de control coincide con la zona de control de los alemanes. En este hexágono su zona de control coincide con la zona de control de los alemanes. En este hexágono esta zona de control no coincide. Esta zona de control no coincide. Esta zona de control no coincide. Y esta zona de control sí coincide, pero coincide con una unidad rusa, así que no hay ningún problema. Con lo cual, voy a marcarlo con estas fichitas mismos, que no son otra cosa, pero bueno. Tenemos que zona de control, tenemos aquí la zona de control de estas dos unidades, que son esto de aquí, y estas son zonas de control disputadas, ¿vale? Que son importantes para luego ver hasta dónde pueden llegar los nudos ferroviarios, dónde podemos controlar ciudades o los yacimientos petrolíferos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta lo que es la zona de control disputada, que sería, ese es el concepto que tiene. Bueno, ¿qué más puede evitar que nos movamos como queremos? Evidentemente, aparte de las zonas de control, pues está claro que son los efectos del terreno, ¿vale? En este caso, pues quedan expuestos los efectos del terreno para el movimiento. Tenemos el campo abierto, que simple y llanamente, como nos indica la tabla, cuesta un puntito de movimiento nada más. Aquí tenemos, aquí tenemos especificado lo que son cada dibujo en el mapa, ¿vale? Las fronteras nacionales, que son la línea negra, las verdes discontinuas, que son los límites de los distritos militares soviéticos, y las líneas de ferrocarril, que son las que, pues eso, parece un ferrocarril, literalmente, ¿vale? Pero, por ejemplo, entramos ya en los bosques. Los bosques lo que nos va a provocar es que cuando entremos nos cueste un punto de movimiento, exactamente igual que el campo abierto. ¿Qué ocurre? Que el campo abierto podemos seguir con cualquier unidad sin ningún problema y seguir avanzando. Mientras que en el bosque tenemos un problema, que todas las unidades deben detenerse al entrar en un bosque. Es decir, aunque te queden 7 de movimiento, al entrar en un bosque te tienes que detener automáticamente. Salvo la infantería de montaña, los paracaidistas y la infantería de la Luftwaffe. Bueno, básicamente todo lo que es la infantería, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta que también el efecto del terreno influye en el combate, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Simplemente las unidades que atacan o defienden dentro de un bosque no se retiran, ¿vale? Pero bueno, eso ya se verá en el combate. La montaña también cuesta entrar un punto de movimiento, ¿vale? Todas las unidades deben detenerse al entrar, excepto la de infantería de montaña. Es decir, es todavía más restrictivo que el bosque. En el bosque solamente podemos seguir avanzando con la infantería de montaña, los paracaidistas y la infantería de la Luftwaffe. En la montaña solamente puede seguir avanzando la infantería de montaña. Pantanos, pues algo parecido. Cuando entramos nos cuesta un punto de movimiento y todas las unidades deben detenerse al entrar, ¿vale? Todas. Y aquí ya sí que no hay ninguna unidad que escape, ¿vale? Se considera campo abierto durante los turnos con nieve. Bueno, pues habría que acordarse cuando... Ya te digo yo que cuando yo juegue no me acordaré de ello, pero bueno. Muy bien, pues estos son, lo digo, los 4 terrenos más o menos fundamentales que nos vamos a encontrar y luego vamos a encontrarnos pues, con ciertas localizaciones que tienen algún tipo de peculiaridad. Vamos a ver cuáles son. Son los ríos, las ciudades principales, las ciudades secundarias y los yacimientos petrolíferos. Pero bueno, se rigen por la misma regla. Tienen importancia a efectos de combate, pero a efectos de movimiento tienen toda la misma regla. Es decir, se cuenta para los puntos de movimiento el sitio en el que esté, ¿vale? Así que si tenemos un río en llano nos va a costar un punto de movimiento. Si tenemos un río en bosque, lo que va a ocurrir es que si entramos ahí, automáticamente, si no es una unidad de infantería, te tienes que parar. Vale, es un río, pero eso no afecta. El río no afecta. Lo que afecta es el bosque. El río simplemente va a ser importante para los efectos de combate, igual que las ciudades principales, ¿vale? Muy bien. Luego antes vimos las famosas líneas blancas que les dije que no ejercían zona de control porque son terrenos impasables. Las unidades no pueden cruzar. Así que pues, si me permiten un segundito, vamos a enfocar otra parte del mapa. Si esta unidad soviética se quisiera moverse aquí le costaría un punto de movimiento, pero al haber una línea discontinua blanca no se puede mover, con lo cual tendría que hacer 1, 2 y 3 para llegar. Bueno, sí, porque ni siquiera se movería aquí. 1, correcto. Intentaría moverse de nuevo por acá, pero sigue teniendo una línea discontinua que es terreno infranqueable, no puede pasar. Así que tiene que moverse por acá, sería el segundo movimiento, y con el tercer movimiento se pondría ya en el hexágono que quería. Es decir, aun estando adyacente, para moverse hasta ahí ha tenido que gastar 3 puntos de movimiento. Así que como ven, ese es el hexágono impasable. Tampoco, evidentemente, se puede pasar por el lago, es decir, por el lago o por el mar. Es decir, si estoy aquí y quiero venir a este hexágono de aquí, me tengo que dar toda la vuelta. No puedo atravesar el lago Onega por mucho que me gustase, ¿vale? No puedo hacerlo. La única forma de hacerlo sería mediante transporte marítimo, pero todavía no hemos llegado a la red de transporte marítimo, así que de momento lo vamos a posponer, ¿vale? Vamos a dejar estas unidades en su sitio y vamos a seguir con las explicaciones. Y luego tenemos un sitio en concreto que es el estrecho de Kerch. Vamos a ver si lo podemos ver. Ok, aquí se ve mejor. Perfecto, maravilloso. El estrecho de Kerch, las unidades deben detenerse al entrar en el primer hexágono al otro lado del estrecho. Vamos, como si fuese una montaña. Automáticamente te mueves y te paras automáticamente, ¿vale? Lo que ocurre es que las unidades defensoras aquí van a duplicar, pero como siempre digo, eso afecta al combate. Pero vamos, que el estrecho de Kerch consume todo tu movimiento restante, no te deja seguir, ¿vale? Ok, perfecto. Pues eso
y está todo, hemos visto ya lo que son los efectos del terreno. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta en el movimiento? Las zonas de control. Hemos dicho que cuando te metes en una zona de control automáticamente te quedas bloqueado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si al empezar mi turno ya estoy en una zona de control enemiga? ¿Puedo salir de ella? Sí puedes salir de ella, pero para salir de ella tienes que llegar, o sea, moverte a un hexágono que no esté, no sea un hexágono disputado, ¿vale? Literalmente no sea un hexágono de zona de control disputada. Es decir, esta unidad 7-7 se podría mover con esta unidad 3-4, se podría mover aquí a Kaunas, o se puede, bueno, a las afueras de Kaunas, y se podía mover, no, aquí no se podría mover al río, bueno, pues verdad, aquí no se podría mover porque hay rusos, aquí no se podría mover porque hay rusos, aquí no se podría mover porque es una zona en disputa, y aquí no se podría mover porque es una zona en disputa, es decir, podría hacer así, este movimiento, ¿vale? Y a partir de ahí pues seguir moviendo, y en el momento en el que vuelva a entrar en otra zona de control enemiga se tendrá que volver a parar, ¿vale? O sea que el movimiento no es que tú te muevas por el mapa como te dé la gana, sino que tienes que tener en cuenta las restricciones de terreno por un lado y las restricciones de las zonas de control por otro lado, y también nos falta todavía más cositas que mirar para el movimiento. Pero ojito, esto que acabo de decir se aplica solamente al primer impulso. Si una unidad empieza en zona de control enemiga durante el segundo impulso, no puede salir de esa zona de control enemiga, ¿vale? Tiene que mantenerse en esa zona de control enemiga. Digamos que ha quedado trabada en combate, durante el primer impulso quedó trabada en combate y se va a quedar ahí de momento. No puede hacer absolutamente nada de nada por evitarlo. Esto puede dar, por ejemplo, también lugar a situaciones concretas como pueden ser, por ejemplo, vamos a poner aquí a ver cómo lo haríamos. Por ejemplo, ponte tú que esto estuviese así. Estuviera así y yo lo puedo ver, claro. Y yo lo puedo ver. Sería así, por ejemplo, y así. Ok. Por ejemplo, si estuviésemos en esta situación, la unidad 7-7, la de blindados alemanes, de la 56 cuerpo alemán de blindados, no podría moverse a ninguna parte, aunque fuese el primer impulso. ¿Por qué? Porque aquí hay un ruso, no puede. Aquí hay un ruso, no puede. Aquí está en zona en disputa, no puede salir de zona en disputa en zona en disputa. Aquí va a salir, pero tiene otra zona en disputa, no puede salir porque hay otra zona en disputa. Aquí tenemos otra zona en disputa y aquí tenemos otra zona en disputa, con lo cual, si manejas bien tus tropas, puedes incluso llegar a inmovilizar algunas unidades, ¿vale? Ya te digo yo que no es tan sencillo como parece, pero bueno, que se puede intentar a veces. A medida que vayamos sufriendo bajas y demás, pues y tengamos superioridad en un sitio, en un sector, pues si es posible, pues hacer embolsamientos e inmovilizar a las unidades, ¿vale? Que es básicamente lo que simboliza esto. Una excepción importante, aunque para el combate, no para el movimiento, es que antes dijimos que cuando llegas al estrecho de Kerch puedes atravesarlo gastando el resto del movimiento que te quede, ¿vale? Y te quedas en otro lado. Lo que no puedes, evidentemente, es ejercer zona de control al otro lado del estrecho, pero no, aún no ejerciendo zona de control al otro lado del estrecho, sí puedes combatir. Pero bueno, eso es una pequeña regla que tienes que ver en la regla. Yo voy a hacer un tutorial genérico, no voy a ir a hilar tan fino de explicar absolutamente todas las excepciones, ¿vale? Pero bueno, que es importante que, digo, el tutorial va a servir para que orientarles un poquito, pero las reglas sí que leerse así o sí, aunque sea solamente tutoriales para irles explicando lo básico y ya a partir de ahí ustedes van tirando para adelante, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Bueno, lo siguiente que tenemos que ver, evidentemente, es el movimiento ferroviario. El movimiento ferroviario se realiza mediante estas... Bueno, vamos a alejar un poco la cámara para verlo mejor. Ok, estas líneas que ven aquí, esto es movimiento ferroviario, irían por aquí las unidades y no digamos que no tienen un límite al movimiento, básicamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el movimiento ferroviario es dispar para ambos ejércitos. Para las unidades alemanas pueden mover hasta 6 unidades por movimiento ferroviario, además de todo refuerzo que llegue en el primer impulso, ¿vale? Todo refuerzo o reemplazo que llegue en el primer impulso se puede mover gratuitamente por ferrocarril. Es decir, yo puedo mover por ferrocarril 6 unidades en total y además de eso mover pues otras 3 que me hayan llegado como reemplazo. Es decir, un total de 9, ¿vale? Por ejemplo. Pero bueno, que si no llega como reemplazo o como refuerzo, cuenta como al límite de 6 unidades que podemos mover. Y si es un turno de nieve, serían 3 de movimiento. Mientras que los rusos tienen siempre 5, ¿vale? Para este tipo de movimiento. ¿Y cómo te puedes mover por el ferrocarril y hasta dónde te puedes mover? Bueno, pues para eso hay unas fichitas concretas que nos marcan dónde se acaba el ferrocarril, ¿vale? Que son estas fichitas que voy a enseñarles ahora, que son estas. Perfecto. Y que se van a colocar en un determinado momento en el sitio hasta donde llegue el ferrocarril, que en este caso sería hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no puedo colocarla porque es zona de control enemiga, pero aquí sí podría colocarla porque es hasta donde ha llegado mi zona de control, que no está controlada por los soviéticos y que tiene un ferrocarril que lleva hasta una ciudad, ¿vale? Entonces, automáticamente hasta aquí pueden llegar mis tropas. Es decir, si yo tuviese una unidad en Berlín, que no está fuera del mapa, está por aquí, no, si están por aquí, Berlín está por aquí, ¿vale? Si yo quisiera traer una unidad de Berlín hasta aquí, la podría traer sin ningún problema hasta el frente, a coste de una unidad de las 6 posibles que puedo traer, salvo que sea un reemplazo o un refuerzo. ¿Y por qué es esto? Bueno, las reglas te lo explican, yo en su momento lo había oído, pero la verdad es que ni me acordaba. Es que es verdad que el ancho de vías que utilizaban los alemanes era diferente al ancho de vías que utilizaban los rusos, con lo cual, evidentemente, aunque tú conquistases el territorio, luego tenías que reemplazar las vías por las que te permitían viajar a tus trenes, o eso, o capturar los trenes del enemigo, una de dos, no te quedaba mucho más remedio, ¿vale?
Y viceversa, cuando los rusos reconquistaban el territorio, pues tenían que volver a hacer su ancho de vía si querían utilizar sus trenes, salvo que conquistasen los trenes a los alemanes, ¿vale? Pues eso es lo que representa el movimiento ferroviario. Vale, ¿qué ocurre? Que ese transporte ferroviario solamente se puede desarrollar durante el primer impulso, es decir, olvídate del segundo impulso. El segundo impulso realmente no se pueden mover casi todas, muchas unidades, se pueden mover solamente unas cuantas unidades. Así que, bien, háganse la idea de que realmente sus turnos son de un turno nada más, de un impulso, y luego pues pueden aprovecharlo sobre todo con los blindados, ¿vale? El segundo impulso, pero básicamente eso, ¿vale? Así que el movimiento ferroviario va a ser realizado solamente durante el primer impulso. Ese movimiento ferroviario, como hemos dicho, es ilimitado siempre que no traspase el límite de hasta donde llega el ferrocarril. En este caso sería hasta aquí. Y el ruso, bueno, el ruso sería realmente hasta aquí, ¿vale? Porque esta zona está en disputa, así que ahí no podría ponerlo ruso. Pero bueno. ¿Qué ocurre? Que ese movimiento es ilimitado y la unidad que utiliza ese movimiento ya no puede moverse más. Es decir, ha utilizado todo su movimiento, digamos, en embarcarse en el tren, ser transportado hasta el frente o hasta donde a ti te dé la real gana o hasta la retaguardia, como tú quieras, y por tanto, pues se considera que ha consumido todo su movimiento. Una cosa también importante es que una unidad, por ejemplo, que estuviese en una zona de control enemiga no podría hacer un movimiento de transporte ferroviario, ¿vale? O sea, no podría intentar retirarse utilizando un movimiento de transporte ferroviario. No se lo permiten las reglas, así que a mí no me pregunten. Y está ahí trabada con el enemigo, no tiene tiempo de meterse en los trenecitos para largarse, ¿vale? Simplemente está en combate y tiene que seguir en combate. No puede rehuir a su destino. Las unidades terrestres, por supuesto, perdón, las unidades terrestres, claro, no es en las aéreas. Todas las unidades terrestres que utilicen el transporte ferroviario ignoran lo que es el terreno por completo, ¿vale? Terreno que ahora, como me lo he dejado antes atrás, evidentemente tenía que haberlo explicado, pero bueno, he decidido explicar primero el transporte ferroviario antes de lo que condiciona el terreno, que ya dijimos que por un lado era evidentemente los efectos del terreno que ya hemos visto, pero nos queda todavía el clima, ¿vale? El clima también es importante, que también afecta al transporte ferroviario, como hemos dicho, en el sentido de que si es nieve, automáticamente el pobre alemán se ve reducido a 3 movimientos nada más, mientras que el ruso, haya o no haya nieve, le da igual, mueve siempre 5, ¿vale? Alemán 6 en normales y 3 cuando haya nieve. Luego está también lo que se llama el transporte ferroviario a través de saliendo fuera del mapa. Sales por fuera del mapa y vuelves a entrar por otro lado del mapa, siempre que se coincida, evidentemente, el mismo lado. Lo pueden hacer los rusos, evidentemente, por el sector meridional y el sector oriental, y los alemanes lo pueden hacer por el sector occidental, básicamente. Pero bueno, que es un poco, no sé. Yo la verdad es que, mira que juego a partidas y no recuerdo haberlo hecho nunca, ¿eh? No recuerdo haberlo hecho nunca, pero bueno. Tampoco recuerdo si antes estaba permitido, la verdad es que tampoco recuerdo si antes estaba permitido cuando yo jugaba. Que es que, señores, mi última partida al Russian Campaign tuvo que ser hace 30 años, posiblemente 30 o 29 años, o sea que imagínense si ha llovido desde entonces. Que yo me estoy aquí intentando acordar de todo para explicárselo y porque tengo aquí al lado las reglas para ir refrescando un poquito todo, que si no, mucho les voy a explicar yo. Y las comprobaciones de hasta dónde llega tu ferrocarril se hacen siempre después del segundo impulso, ¿vale? Una vez que has terminado ya tu segundo impulso y has hecho todos tus movimientos y todos tus combates, automáticamente en la fase final, digamos en la de recuperación, en la de reestructuración de todo tu ejército, donde vas revisando todo lo que hay que hacer, pues automáticamente calculas hasta dónde llegan tus ferrocarriles para que así a su vez el enemigo sepa también hasta dónde llegan su movimiento ferroviario, ¿vale? Y luego lo que las reglas nos explican es que las ciudades son nudos ferroviarios, al igual que sitios donde se crucen las varias vías férreas, mínimo 2, máximo 36, que creo que no, creo que hay, bueno, por ejemplo, Leningrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas férreas, ¿vale? O sea que sería este el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un total, vamos a ver si lo vemos, allí, ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la del norte son 6 vías férreas que coinciden, pues eso es un nudo ferroviario, ¿vale? Y también sería nudo ferroviario este hexágono de aquí. Esto sería un nudo ferroviario porque automáticamente se coinciden ahí dos hexágonos, perfecto, dos vías diferentes, ¿vale? Tienen que coincidir, tienen que cruzarse, no vale con que sean paralelas. Es decir, vamos a poner otro ejemplo aquí. Vamos a ver, por ejemplo, este hexágono de aquí. Este hexágono de aquí tenemos dos vías férreas, ¿vale? Vemos que tenemos una por aquí y otra en paralelo por aquí. Esto no es un nudo ferroviario, ¿vale? Esto no es un nudo ferroviario porque no se cruzan, simplemente van en paralelo. O sea, que es importante. Más que nada para el concepto de nudo ferroviario, que tampoco es que sea vital para jugar la partida. Pero bueno, había que explicarlo porque venían las reglas. Para ir marcando hasta dónde llegan tus nudos ferroviarios, más o menos tienes que utilizar esto, ¿vale? Cuando tú te vas moviendo hasta el sitio más alejado que llegues de la red de la vía ferroviaria, vas poniendo esto aquí para acordarte cuando acabe el turno de darle la vuelta para ponerlo así y decir que este es tu nudo ferroviario, hasta ahí ha llegado, ¿vale? Porque a lo mejor al principio está hasta aquí nada más, hacemos los movimientos y resulta que lo tenemos que poner aquí otro, o sea, llegamos hasta aquí, ¿vale?
Al principio estábamos con todas las unidades por aquí atrás y teníamos hasta aquí el nudo ferroviario. De repente hemos avanzado con todo esto hasta aquí y de repente llegamos hasta aquí, con lo cual tenemos que marcarlo como que va a ser el próximo, está en construcción el próximo nudo ferroviario y cuando acabe la ronda, el segundo impulso, automáticamente le damos la vueltita y ya tenemos el nudo ferroviario. No sé si me he explicado bien. Vamos a hacerlo mejor. Mira, estamos así, en el primer impulso. Venga, primer impulso estamos así. Venga, está la unidad de igual. Está aquí. Y aquí hay aquí una unidad rusa que nos está puteando. Venga, nos está puteando. Campa. Viene el primer movimiento, el primer impulso. Bueno, pues yo traigo con ferrocarril aquí una unidad, por ejemplo, ¿vale? Y con el resto empiezo a avanzar. Esta hace 1, 2 y 3 se pone hasta aquí. Esta hace 1, 1, 2 se pone aquí. Esta hace 1, ¿vale? Esta hace aquí y atacan aquí y se la cargan. La destruyen por mayoría absoluta. La victoria automática. Le hacen una victoria automática y la demuelen. Con lo cual, automáticamente que hago eso, ya puedo ir marcando aquí como que mi nudo ferroviario va a llegar hasta aquí. Hasta aquí no, porque está la zona de influencia de esta gente, pero hasta aquí sí llegaría, ¿vale? Perfecto. Hasta ahí llegaría mi nudo ferroviario. Con lo cual, pues automáticamente, cuando acabe mi segundo impulso, es decir, moveré aquí lo que me quede, ya podré poner aquí que ha llegado hasta aquí el ferrocarril y retirar esta ficha. Es un poquito jugar a ir avanzando poco a poco. Más que nada porque si no, luego te despistas. Yo me acuerdo que cuando jugaba en su momento, claro, tampoco sé si esta regla estaba en la tercera edición, ¿vale? Pero lo que hacíamos en su momento era simplemente que después de mover todas las fichas es cuando calculábamos los nudos ferroviarios hasta donde llegaban y ya está. Pero bueno, aquí te lo ponen como un paso más. Luego hay una pequeña excepción que es que cuando ya he dicho que no puedes meter ningún ferrocarril, no puede llegar hasta un sitio donde haya zona de control enemiga. Esto es cierto, salvo que sea, por ejemplo, una ciudad. En el caso de una ciudad, que sería, por ejemplo, esta de aquí, si yo la tuviese controlada, aunque tengo zona de control enemiga, el alemán podría establecer hasta aquí el ferrocarril sin ningún problema, ¿vale? Podría establecer hasta ahí, porque aunque son enemigos, él controla la ciudad y digamos que la ciudad, pues, sí permite el acceso a los trenes, ¿vale? Es una pequeña excepción. Como digo, el jueguito de los trenes es sobre todo para transportar las unidades, que va a ser cosa importante en algunos turnos en los que veas que en un sector te sobran fichas y entonces en otro sector te faltan y digas, tengo que sacarlas como sea. Y claro, pues, es importante ver las rutas ferroviarias, saber hasta dónde pueden llevar tus tropas. Muy bien, habíamos hablado de lo que era la capacidad de movimiento de las unidades, que era el número que se reflejaba siempre a la derecha de la unidad. En este caso, pues por ejemplo, serían 4 de movimiento, que se veía restringido siempre por el factor tiempo que hubiésemos determinado por una parte y por otro lado por el factor del terreno, ¿vale? El factor del terreno ya lo hemos analizado como era, que eran que si entrabas en llanuras no pasaba nada, contaba con un punto de movimiento, en bosques te tenías que parar salvo que fueses infantería, en montañas salvo que fueses infantería montaña, en lagos se consideraba que era llano cuando estuviese en la nieve, esas cosas. Perfecto, y el movimiento ferroviario era pues un movimiento ilimitado hasta cierto punto, ¿vale? Limitado a una cantidad de puntos de movimiento por ejército, de 6 para los alemanes, 5 para los rusos y si había nieve, 3 para los alemanes, ¿vale? Pero no es lo único a lo que le afecta el tiempo. El tiempo también afecta al movimiento. Como hemos dicho ya, el movimiento se divide en dos impulsos, son dos secuencias, ¿vale? Sería un primer impulso, este viene aquí en esta tabla, primer impulso. Luego vendría la fase de combate de ese impulso y luego un segundo impulso y vendría una segunda fase de combate de las unidades que pudiesen combatir en esas rondas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a tener muy en cuenta el factor climático. Aquí tenemos que mirar si estamos en tiempo despejado, en tiempo embarrado, en tiempo lodazar o en tiempo de nieve. Entonces, en el primer impulso todas las unidades se pueden mover, no hay ningún problema, salvo unas, pero bueno, eso las veremos ahora, ¿vale? Ese movimiento, si es despejado, es un movimiento completo, es decir, lo que hemos visto hasta ahora. Pues tienes 6 puntos de movimiento, pues pueden mover hasta 6 puntos de movimiento, salvo que algún modificador de terreno te obliga a pararte antes. Pero si está embarrado, podemos gastar hasta un máximo de 4 casillas de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar limitados a esa cantidad de hexágonos como máximo, independientemente de que nos sobren puntos de movimiento. Aunque nos sobren, no pasa nada, está embarrado el terreno y nos cuesta muchísimo más avanzar y estamos más limitados en el avance. En lo de azar ya sería con 2 y en nieve automáticamente ya sería pues mitad de movimiento, ¿vale? Evidentemente eso afecta a lo que es en el primer impulso. ¿Qué pasa para el segundo impulso? Pues en el segundo impulso, como ya vemos aquí, no todas las unidades se mueven. Se van a mover siempre al máximo las unidades del eje, que venamos aquí, bueno, eje no, las alemanas, las unidades alemanas, los blindados y normalmente, ¿vale? Luego tenemos con un segundo impulso, también se pueden mover todas las demás unidades alemanas, ¿ok? Que sean de infantería, que sean de ingenieros, que sean de artillería, etcétera. Las del eje solamente vamos a ver que se pueden mover los blindados. Y en los soviéticos también tenemos aquí que solamente los guardias se van a poder mover normalmente, ¿vale? En el segundo impulso. Mientras que las unidades ya que son del eje, aquí ya tenemos que el eje son pues los húngaros, los rumanos y demás, no se pueden mover en el segundo impulso, ninguna.
salvo los blindados, hemos dicho, y los soviéticos tampoco se podrían mover, las tropas regulares soviéticas normalmente tampoco se podrían mover, ¿vale? Entonces esto lo vemos aquí también reflejado. Según qué tipo de unidades sean, se podrán o no se podrán mover y se verán limitadas o no se verán limitadas según el tiempo que haga. Las unidades alemanas, por muy rápidas que sean, se ven obligadas en el segundo impulso a mover como máximo 4 en despejado, 2 hexágonos en embarrado, en lodazal no se pueden ni mover y en nieve se pueden mover uno, ¿vale? Las unidades que vemos aquí, que son las de alemán, del eje o de soviéticas, de la guardia, que se puedan mover, pues normalmente van a mover 2 y 2, y aquí 0 y 1. Y ya el resto de unidades, da igual el tiempo que haga, que no se van a poder mover. Con lo cual, no todas las unidades se pueden mover en el segundo impulso, como hemos visto hasta ahora, ¿vale? Así que el primer impulso, delimitado por el tiempo que haga y por el terreno, y segundo impulso, delimitado por el tiempo que haga y por el terreno. Los cuarteles generales solo se pueden no se pueden mover nunca durante el primer impulso, ¿vale? Y siempre van a disponer de su movimiento íntegro, independientemente del tiempo que haga. Los cuarteles generales, que son la Stavka y el grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos sur y el grupo de ejércitos centro, se van a poder mover sin ningún tipo de problemas. Y luego los líderes también, que están aquí representados, aunque a mí esta ficha la verdad es que no sé por qué los han puesto, yo no hubiese puesto a los líderes, pero bueno, me da igual. Usan siempre el transporte ferroviario siempre en el primer impulso, ¿vale? Y no se pueden mover de ninguna otra manera que no sea mediante el transporte ferroviario. Así que como vemos, el tiempo es bastante relevante al respecto de cuánto nos podemos mover en el primer y en el segundo impulso. Vale, pues ya pasaremos a lo que es el transporte marítimo. Respecto al transporte marítimo, solamente se puede hacer en dos lugares, que es en el mar de Azov, por una parte, y por otro lado en el mar Báltico, ¿vale? Y tenemos un total de 2 intentos de movimiento marítimo por ronda, ¿vale? O sea, por ronda de juego, en la cual son los 2 impulsos. Una tiene que ser siempre en el mar Báltico y la otra puede ser en el mar Azov, o al revés, puede ser una en el mar Azov, otra en el mar Báltico, pero nunca puede ser 2 en el Báltico y 2 en el Azov, ¿vale? Y ese movimiento marítimo nos va a servir para una cosa, que es para transferir unidades, para hacer una invasión o para una evacuación, ¿vale? Lo que ocurre es que normalmente para hacer ese tipo de movimiento no se considera los factores de movimiento de la unidad, se considera única y exclusivamente lo que es el movimiento marítimo como un movimiento único, perfecto, que va a impedir evidentemente que la unidad, una vez llegue a su destino, vuelva a moverse de nuevo, salvo que le pueda moverse en el segundo impulso, ¿vale? Si lo haces en el primer impulso y te queda libre el segundo impulso, puedes mover tu unidad. Si lo haces en movimiento marítimo en el segundo impulso, ya no vas a poder mover esa unidad. Transferencia básicamente es moverla de un sitio, de un puerto a otro lugar del mar Báltico, perfecto. Una invasión sería intentar, evidentemente, atacar con la cual consideraríamos que está suministrada durante el turno que está atacando, y una evacuación es simplemente, pues eso, rescatarla precisamente de una encerrona en la que esté la unidad y sacarla de allí y llevarla a otro punto del mapa que esté conectado al puerto, ¿vale? Esos son los movimientos marítimos. Están quizá mucho mejor explicados en las reglas, más de lo mejor de lo que yo estoy explicándolo, porque estoy haciendo un resumen muy somero sobre lo que es el transporte marítimo, porque yo creo que es algo que, aunque nos deja de ser importante, también es un efecto bastante secundario en este juego. Ustedes lo que quieren es que llegue a la parte de los combates y ahí es donde vamos a llegar. Lo único, advertir que el jugador del eje no puede hacer invasiones marítimas antes de julio de 1941 y que todas las unidades eliminadas durante el transporte marítimo se devuelven siempre a sus respectivas reservas de reemplazos, ya que pueden volver a entrar como reemplazos, ¿vale? Eso es importante resaltarlo para que no pienses que se te hunde toda la unidad y te mueren todos los hombres, sino que simplemente quedan desorganizados y se convierten en reemplazos. Vale. Ahora ya pasamos a lo que son lo importante en el juego, que son los combates, que es lo que ustedes la chicha del juego, ¿no? ¿Cuándo se inicia un combate? Un combate se inicia cuando una unidad propia está en la zona de control de mínimo de una unidad enemiga. Entonces automáticamente se inicia un combate. Pero antes de empezar los combates tenemos que haber movido todas las unidades. Es decir, primero hay que hacer toda la fase de movimiento, y una vez que es el primer impulso, y una vez hecho el primer impulso, se resolverían los combates del primer impulso. Y una vez que hagamos los segundos movimientos de segundo impulso, ya haríamos los combates de segundo impulso. Luego ajustaríamos, por ejemplo, las cosas como los trenes y demás, hasta donde llegan las cabezas de puente del tren, y ya pues nada, pues le pasaría el turno al siguiente jugador, ¿vale? Recordando que siempre antes de empezar lo primero que hay que hacer es tirar por la tabla de tiempo, ¿eh? No nos olvidemos nunca de eso. Normalmente varias unidades se pueden unir para atacar a otras varias unidades. Eso ya va a depender de cómo tú quieres hacer el combate, ¿vale? Pero lo que tiene que tener claro es que todas las unidades enemigas que estén adyacentes tienen que ser atacadas. Con lo cual tenemos 3 condiciones, 3 para hacer un ataque, ¿vale? Una unidad tiene que atacar a todas y cada una de las unidades defensoras en cuyas zonas de control haya alguna de sus unidades, que sería, por ejemplo, el caso en este caso del tanque que está aquí en solitario, enfrentándose solito a todo esto, ¿vale? Pero bueno, ahora pondremos un ejemplo mucho más clarito, perfecto. Todas sus unidades, o sea, todas las unidades presentes en una zona de control enemiga participan en el ataque, y cada unidad atacante está adyacente a la unidad defensora o unidades defensoras a las que se está atacando, ¿vale? Y todo eso va a sumar evidentemente sus factores de combate para hacer ese combate. Por un lado, el factor de combate de las unidades atacantes, y por otro lado, el factor de las unidades defensoras, teniendo en cuenta que cada unidad solamente puede participar en un único combate.
Eso quiere decir que posiblemente después de un combate a lo mejor unidades se queden adyacentes a otras unidades, pero ya si ha participado en un combate en ese impulso ya no puede participar en ningún combate más. Así que normalmente lo que va a hacer es, bueno, vamos a poner por ejemplo aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí esta unidad, estas dos unidades por aquí, esta por aquí y esta por aquí. Vale, así, pongamos que estamos así y por aquí tenemos otras dos unidades, ¿vale? Ok. Y esto de aquí está así y así. Pues en este caso tenemos en cuenta que tenemos aquí todas estas unidades. Estas dos de aquí, estas dos de abajo, ¿vale? Estas dos unidades alemanas, solamente podrían atacar estas dos unidades rusas. Estas dos, evidentemente, cuando están en el mismo hexágono, tienen que atacar a las dos a la vez. Estas dos unidades alemanas que son de blindados pueden elegir entre atacar una aquí y otra aquí, o las dos a la zona sur o las dos a la zona norte, ¿vale? A la zona norte, bueno, a su oeste, perdón, mejor dicho. Perdón, sueste, creo esto es para allá tú, donde me voy yo. Y en el caso de esta unidad de aquí, puede elegir entre atacar este montón de aquí o este de aquí, y las unidades del norte solamente pueden atacar, evidentemente, estas unidades de aquí, ¿vale? Con lo cual, el alemán podría decidir a lo mejor hacer este ataque por una parte, por un lado, muy bien, este ataque por otro lado, muy bien, y este ataque, pues, este ataque combinado contra el centro. Perfecto, muy bien. Es importante que a veces te puede interesar, por ejemplo, atacar con una única unidad contra un gran grupo de unidades enemigas para conseguir un ratio desfavorable para luego conseguir que el resto de unidades puedan atacar con un ratio más favorable a otro tipo de unidades, ¿vale? Porque esto se consiste en hacer ratios. Tú vas a comparar tu factor de combate con el factor de combate del enemigo y de ahí vas a ir una proporción de 1-1, 2-1, 1-2 y cosas así, ¿vale? Por lo que te dicen las reglas es que cuando tu ratio de combate sea de 1 a 6, ese ratio de combate no es válido. Tiene que ser superior a 1. Tiene que ser superior a 1,6. Tiene que ser 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, en fin, lo que tú quieras. O 2,1, 3,1, vale. Pero bueno, cuando es inferior, como máximo va a ser 1,6. Si es menos de 1,6 no puedes atacar. No puedes hacer un movimiento para hacer ese tipo de ataque concreto, ¿vale? Si por un casual durante el primer impulso hubiese combates y una unidad se quedase en un ratio de 1,6 o peor que ese ratio y no pudieses mandarle refuerzos para cambiar ese combate, esa unidad automáticamente se rendiría. Pero bueno, ¿cómo se van sumando aquí los factores de combate? Por entrada tenemos que sumar todos los factores de combate, así que vamos a empezar por el combate de aquí arriba. Por ejemplo, tenemos 4 de combate, 3 de combate y 3 de combate. Serían 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos un total de 8 de combate. 2 del blindado primero y 6 de la infantería de abajo, ¿vale? Serían 8 contra 10. Entonces tenemos que hacer una división siempre entre el factor más pequeño, que en este caso es el 8 del ruso. Con lo cual tendríamos que el 8 del ruso da 1 y luego habría que dividir los 10 del alemán entre 8, que daría 1 y pico. Y se tiene que redondear hacia lo más favorable al defensor. Entonces, 1 y pico, lo más favorable hacia el defensor es 1. Si no sería 2, ¿vale? Si fuese más favorable hacia el defensor. Si fuese esa. El defensor siempre tiene la ventaja. En este caso, pues sería 1 contra 1. Este es un ratio 1-1. Y habría que ir a la tabla de combate que tenemos por aquí en nuestra referencia. Muy bien, ok. Tenemos que ver el ratio 1-1 y tirar con eso el dado de ataque y automáticamente pues aquí obtendríamos los resultados, ¿vale? Que no sé si vienen por aquí, por cierto. Aquí te ponen los resultados, pero no te ponen lo que son. Pero bueno, ya ahora lo veremos, no pasa nada. Vamos a ver otro combate. El combate de aquí abajo. Aquí abajo son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contra 5, 6, 7, 8. Aquí serían entre 8 otra vez, hay que dividir entre 8. 8 entre 1 son 8, así que sería 1. Y 14 entre 8 sigue siendo, aunque no te parezca, un 1-1. Pero pongamos que en vez de esta unidad la ponemos aquí a combatir. Venga, esta la dejamos aquí, ya está, no pasa nada. Entonces serían 8 y 7, 15. 15 y 7, 22. 22 contra 8. Entonces, 8 por 1 es 8, perfecto. Y 8 por 2 son 16, que lo más favorable al defensor, con lo cual esto sería un 2-1 automáticamente. Perfecto. En el ejemplo de las reglas te pone que el atacante fuese un 4-9, ¿vale? Fuese un ataque de 4-9, en cuyo caso, pues veremos cómo sería en ese caso. 4 el atacante. Como el atacante tiene que ser siempre ese número menor en este caso, es un 4, sería 4 entre 4, 1. Y el defensor tendría 9. Y como tiene 9, sería 4 entre 9, o sea, 9 entre 4, perdón, 9 entre 4, sería un total de 2, 2, algo. Y como se tiene que redondear siempre a favor del defensor, ese 2, algo se convertiría en un 3, ¿vale? Ese sería el caso inverso que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, que si aquí pusiéramos otra unidad más, yo que sé, este no puede atacar aquí, en este sitio no puede atacar esta unidad, pero bueno. De hecho, estoy haciéndolo mal porque estas unidades solamente pueden atacar el sector de aquí, pero bueno, da igual, no pasa nada, era un ejemplo práctico, ¿vale? Recordemos que en el primer impulso no pueden atacar en la zona norte, solamente pueden atacar el distrito militar del Báltico, no pueden atacar todo esto, ¿vale? Así que yo supongo que esto estaría más o menos tal que así, 1, 2, 3 y aquí 3 tanques. Esto podría estar así tranquilamente. Y todo esto por aquí.
Y el cuartel general, por ejemplo, aquí, ya está. Aunque bueno, el cuartel general no se puede mover, así que nada, se mueve, venga, ok. Pero bueno, que da igual, en cualquier caso digo, volvemos a lo de siempre. Con estas 9, si estuviésemos así, estas 8 unidades, o son 8, tendrían que atacar hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Esta ni siquiera, pues este también está en otro sector, así que no, bueno, no podríamos atacarla, pues no están involucradas en el ataque, que serían solamente estas nada más, ¿vale? Porque el primer impulso no podemos atacar a unidades que no están en nuestro sector. Así que sería todo esto contra estas 4 unidades contra estas 8 unidades, ¿vale? Entonces tendríamos que repartirlos. Volvemos a decir, estas 2 unidades tendrían que combatir contra estas 2, estas 3 unidades tendrían que combatir contra estas 2 y estas 3 unidades contra estas 2. Si por lo que fuera aquí hubiese una unidad, no sé, ya no sé cómo, pero bueno, hubiese llegado una unidad, esta unidad puede decidir participar en este combate o en este otro combate, ¿vale? Puede decidir participar. Se dividen los ratios y siempre se resuelven en favor al defensor. Es decir, hay que coger en los ratios, es decir, sumar los factores de combate, dividirlos entre el factor de combate menor de ese combate, es decir, si el defensor tiene 4 y el atacante tiene 16, hay que dividir entre 4. Si el atacante tiene 8 y el defensor tiene 9, hay que dividir entre 8, ¿vale? Y ahí sacamos los ratios que nos van a permitir hacer la tirada de dados y con la tirada de dados nos va a permitir saber el resultado del combate. Entonces vendríamos a la tablita de combate, la vamos a poner por aquí, perfecto, muy bien. Y bueno, pues aquí tendríamos todos los resultados, ¿vale? La AE es atacante eliminado. La A1 es el atacante pierde una unidad. La R, el atacante se retira. El C es contacto. El contacto básicamente es que ninguno de los bandos sufre pérdidas. Y cuando te retiras 1 o 2 hexágonos, como no lo he dicho antes, ¿vale? Luego está intercambio. El atacante elimina una de sus unidades y luego el defensor elimina una de sus unidades, ¿vale? Tras lo cual todas las demás unidades se retiran 1 o 2 hexágonos. Digamos que ha habido ahí un intercambio de bajas. Evidentemente siempre te interesa ir con una unidad un poco cutre, por si hay que hacer un intercambio, pues quitarte la cutre, ¿vale? Luego tenemos el DR, que es el defensor se retira. Todas las unidades se retiran 1 o 2 hexágonos, las del defensor, evidentemente. El defensor pierde una unidad, que sería DR1, pues el defensor pierde una unidad. El defensor es eliminado, pues se quitan todas las unidades del enemigo, perfecto. Y rendición del defensor. Todas las unidades defensoras se rinden, ¿vale? Que sería la RD. Defensor rendido, rendición del defensor. El que va a elegir hacia dónde se retiran las unidades es el atacante. El atacante, una vez que le toca, va a decidir hacia dónde se retiran, ya sean las unidades suyas propias o las del defensor que se han retirado. Pero tiene que hacer una retirada válida, es decir, lo que no puede hacer es un movimiento de retirada que elimine a las fichas, ¿vale? Tiene que ser un movimiento de retirada válido. Que digo, ya sea a 1 o 2 hexágonos, nada más. Ok. Y todas esas unidades, depende de si se han rendido o han sido, digamos, desorganizadas, destruidas, pues irían a su correspondiente casillita. Vamos a mover la cámara y ahora lo vemos. Como verán, aquí tenemos el cuadro para unidades soviéticas que se han rendido y el cuadro para la reserva de reemplazos soviéticos, ¿vale? Que serían donde caerían las unidades eliminadas. Hay que tener en cuenta que las unidades tienen siempre que retirarse hacia digamos, dicho, una zona válida. Eso quiere decir que no pueden entrar en zonas de combate enemigas, no pueden entrar en hexágonos de mar, no pueden entrar en bordes del tablero, o sea, no puedes ir por bordes del tablero ni cosas así, ¿vale? Si no hubiese ningún movimiento válido al respecto, en vez de considerarse derrotadas, se consideran que se han rendido directamente, ¿vale? Sería el ejemplo, sí. Recordemos que en el estrecho de Kerch te puedes retirar. Aunque si eres derrotado te puedes retirar, ¿vale? Y tengan en cuenta que cuando se retiran no se cuentan los efectos del terreno, es decir, da igual que sea montaña, que sea pantano, que sea claro, que sea o que haya un río, no pasa nada, no se cuenta absolutamente ningún efecto de terreno o un bosque, ¿no? No se cuenta para nada y se puede retirar hasta 1 o 2 casillas, como siempre digo, intentando hacer un movimiento que sea válido, claro está. Y también muy importante, y que eso sí que se me olvida a mí a veces, a mí ya te digo que es una de las cosas que se me olvida en este tipo de juegos. Lo que no puedes tampoco es romper el apilamiento, es decir, a lo mejor tú te retrocedes a un sitio donde hay 3 unidades tuyas de cuerpo y tú serías la cuarta unidad. No puedes hacerlo porque estás rompiendo el apilamiento, o sea, estás incumpliendo, perdón, las reglas de apilamiento. Siempre digo romper el apilamiento, pero vamos, cuando digo romper el apilamiento me refiero a incumplir la regla de apilamiento. Si la incumples, evidentemente, pues eso no es una retirada válida. Y bueno, otra cosa a tener muy en cuenta también cuando hay un combate, pues es volver a mirar la tabla de efectos del terreno, porque las tablas de efectos del terreno pueden hacer muchas cositas. Vamos a ponerla aquí de nuevo para volver a recordarlo, ¿vale? En el caso del bosque, las unidades que atacan desde el bosque o defienden del bosque no se retiran y pasan a ser, pues eso, lo que es un, ¿cómo se llama esto? Un contacto, ¿vale? En la cual ninguna unidad sufriría pérdidas. O sea que está bastante bien.
Y luego pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las montañas, las unidades defensoras duplican su factor de combate y las ciudades principales, las unidades defensoras duplican sus factores de combate. Eso quiere decir que las unidades defensoras van a tener el doble de defensas, salvo el primer turno, el primer impulso de mayo-junio de 1941, cuando empieza el alemán, que no se benefician en los combates de río que no nos hemos explicado. Cuando atacas desde el otro lado de un río, también se duplica automáticamente el factor de combate. Siempre se va a duplicar el factor de combate de la unidad defensora, nunca del atacante, ¿vale? El atacante no va a duplicar su factor de combate por atacar desde ciudad, ni de atacar desde bosque, ni nada de nada. Atacar desde río. Vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a quitar todas estas unidades, vamos a poner estas unidades aquí y vamos a poner estas unidades aquí. Oh, perdón, así. Ok. Perdón, así sería así, por ejemplo. Aquí. Y aquí. Y esta unidad aquí. Venga, y quitamos estas. Las ponemos aquí. Vale, está colocadito todo así. Perfecto. En este caso vamos a poner otra unidad más. Estas 4 unidades estarían atacando automáticamente. Estas son 2 unidades soviéticas. Como estas 2 unidades soviéticas no están en río, pero estos alemanes sí están en río, automáticamente duplicarían su defensa. Es decir, la defensa que aquí sería de 2 y 6 son 8, en realidad sería 16. Pero si fuese el primer turno, es decir, mayo de 1941, no ocurriría tal cosa porque en el primer, se supone que los rusos los cogen por sorpresa, totalmente por sorpresa, y no se cuentan para nada los ríos, ¿vale? Pero digo, una defensa en río, en ciudad o en montaña va a duplicar el factor de defensa de los defensores. O aparte de eso, si combates en bosque vas a tener ciertas ventajas a la defensa, ¿vale? Y en un combate también hay que tener en cuenta otra cosa que no hemos visto hasta ahora, que es el apoyo aéreo. Aquí tenemos la fichita, a ver si la vemos, del Stuka, perfecto. Esta es una ficha de Stuka que la vamos a poder utilizar evidentemente contra los rusos, y a su vez los rusos van a poder utilizar contra nosotros las fichitas suyas que son los ¿cómo es? Los Sturmovich, eso, no recuerdo cómo se llamaban los aviones rusos. Vale, pasa que como no cabía entero, pues pusieron Sturm, ¿vale? Perfecto, muy bien. ¿Qué es el apoyo aéreo? El apoyo aéreo son unas fichas que vamos a colocar en cualquiera de las unidades defensoras, ¿vale? Para dar un ratio de 3, o sea, para modificar en +3 el ratio a favor del atacante, en este caso, porque solamente el atacante puede utilizar el apoyo aéreo. Para utilizar el apoyo aéreo tiene que estar las unidades enemigas todas, a las que estamos atacando en ese momento, a un radio de 7 de distancia del cuartel general que lo esté utilizando. Y cada cuartel general, digamos que tiene tiene como máximo un Stuka para lanzar, con lo cual en cada sector vas a poder lanzar un combate dependiendo de dónde esté tu cuartel general. Aunque las reglas te dicen que en el primer impulso los cuarteles generales pueden lanzar los Stukas en cualquier sector, no tienen que ser obligatoriamente el sector en el que están asignados, ¿vale? Y después va a ser exactamente igual. En el resto de impulso y en el resto de turnos vas a poder lanzar tus Stukas en cualquier combate, siempre que cumplan con la condición de estar a 7 de distancia del cuartel general. Y el Stuka lo que va a hacer, evidentemente, es modificar tu ratio de combate. ¿Qué ocurre? Que los Stukas no disponemos de infinitos Stukas. Tenemos aquí la disponibilidad del apoyo aéreo, que va a depender siempre del año, perfecto, y del tiempo que haga, ¿vale? O sea, si tenemos un despejado, pues veremos que tenemos 3 alemanes, 0 rusos, pero evidentemente al principio los rusos no tienen ningún tipo de apoyo, y en 1945 pues es justo lo contrario. Los alemanes no tienen ningún apoyo aéreo y los rusos tienen un 3 de apoyo aéreo si tuviésemos una disponibilidad de tiempo despejado. Aquí está con embarrado, aquí está con lodazal y aquí está con nieve, ¿vale? Y luego tenemos los aviones rusos, los Sturmovik. Los Sturmovik también tienen que actuar siempre en un combate, aunque pueden atacar varios en un combate, ¿vale? Puede ser que haya varios en un combate, en el mismo combate, sí se admite. La regla para el Sturmovik es que las unidades de defensoras estén a 8 de distancia de la Stavka, o, si no está la Stavka, de la ficha de Stalin. Tienen que estar a 8 de distancia, si no, no se pueden utilizar los Sturmovik. Puedes utilizar uno o puedes utilizar varios en el mismo combate con la disponibilidad que hemos visto antes. En la tabla que hemos visto antes tenemos la disponibilidad, ¿vale? Como recordarán, que tenemos aquí tabla, tenemos que al principio de la guerra no tenemos nada de nada, y a medida que va avanzando la guerra vamos disponiendo de aviones. Es que en cualquier caso, cuando hay nieve, ninguno de los dos bandos tiene aviones que utilizar. Y esto un móvil es un poquito más cutre, ¿vale? Un móvil solamente nos da un +1 al ratio de combate, por eso puedes utilizar varios en el combate, pero siempre con la máxima de un ratio de 3-1, o sea, un +3 al ratio que estás usando. O sea, si tuvieses por ejemplo, en un ataque ruso que fuese un 2-1, si metes 3 Sturmovik sería un 5-1. Y eso puede ser el máximo que vas a poder ponerle, ¿vale? Y otra cosa que nos queda por ver también son las victorias automáticas, que estas victorias se intentan obtener siempre mediante el movimiento.
Hay una cosa que se llama el ratio 10-1. El ratio 10-1 es el ratio de victoria. Es decir, cuando las unidades alemanas o rusas llegan a un enfrentamiento y tienen un 10-1, automáticamente las unidades defensoras son retiradas y eliminadas para siempre de la partida, ¿vale? Se supone que han sido totalmente arrasadas. Y para ese 10-1, ojito que puedes utilizar también los Stukas si te molan, ¿vale? Los Stukas, perdón, o los Sturmovik si eres el ruso. Yo siempre voy hablando aquí de dos alemanes, pero también el ruso juega, ¿vale? Y también se divierte el pobre ruso, pero bueno. Ten en cuenta que si en ese movimiento consigues eliminar, porque se eliminan directamente en el movimiento, es decir, tú te mueves, ves que tienes un ratio de 10-1, eliminas la unidad y puedes seguir moviendo otras unidades, incluso por encima del hexágono de la unidad que ocupaba el hexágono que fue destruido antes del 10-1, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que las unidades que participen en un ataque con victoria automática no van a poder moverse más durante ese impulso, ¿vale? Y ni tampoco pueden entrar en combate durante la fase de combate. Es decir, digamos que han utilizado toda su acción en moverse y tener el 10-1 para combatir. Y en el segundo impulso van a poder moverse, pero con la restricción de que no pueden entrar en zonas de control de ninguna unidad enemiga y que además tampoco pueden combatir. Obviamente, si no puedes entrar en una zona de control enemiga, no vas a poder combatir, ¿vale? Y luego importante, ese victoria automática no la pueden hacer los rusos hasta noviembre, diciembre de 1900, sí, noviembre, diciembre de 1942, ¿vale? O sea que los rusos están todavía un poco vetados para esa, en noviembre, diciembre sería por aquí. Bueno, perdón, no lo están viendo. Lo ponemos. Aquí estaría noviembre, diciembre. En el turno número 10, básicamente, ¿vale? En el turno número 10 podrían hacerlo. Y otra cosa, otra mini regla que son esas, es que son mini reglas que tienes que tener en cuenta porque, claro, es que son parte del reglamento del juego. Que te dicen que si la unidad que ha tenido la victoria 10-1 se queda adyacente a otras unidades enemigas, tienes que traer, desde que puedas, más unidades para participar en el combate contra esas unidades enemigas que han quedado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un combate. Si esas unidades que han utilizado la victoria 10-1 no pueden entrar en combate, no van a entrar en combate para nada y no puede entrar ninguna otra unidad que les apoye en ese combate, en el cual no pueden participar ellas, sino las unidades que vayan llegando, automáticamente también se rendirían, ¿vale? O sea que es un poquito complicado, pero básicamente es, tú llegas, haces un 10-1, pero te quedas adyacente a otras unidades, entonces automáticamente tienes que traer más unidades para intentar acabar con las unidades a las que te has quedado adyacentes. Que luego el resultado puede ser que pierdas lo que tú quieras, lo que no pasa nada con las unidades que han llegado, pero tienen que llegar nuevas unidades para hacer un combate contra las unidades que se han quedado adyacentes, o si no, corres el riesgo de perder todo lo que ha hecho el 10-1, la victoria automática, ¿vale? El siguiente tema que tenemos que tratar, evidentemente, es el de los suministros. Todo juego que se precie, pues tiene una serie de suministros que en los juegos tan sencillitos como por ejemplo los de NAC normalmente no lo sabía y pues eran tan sencillos, mientras que ya cualquier otro juego ya un poquito más evolucionado pues trae una cuestión importante, ¿no? Es la de que las unidades no pueden operar más allá de las líneas enemigas sin una red suficiente de suministros. Pues puedes aguantar un poco de tiempo, pero evidentemente tu eficacia no es la misma. Y en el caso del Russian Campaign, las fases de suministro son dos, ¿vale? Está la fase que hay que hacer, el suministro general, digamos, el que se llama suministro general, y el suministro de combate. El suministro general se comprueba siempre al final de cada turno de cada jugador, ¿vale? Al final de cada turno, cuando hemos dicho que hay que hacer las comprobaciones, se hacen automáticamente la comprobación del suministro y de suministro general. Y luego está el suministro de combate que solamente hay que hacerlo en los turnos de invierno de los dos primeros inviernos del juego, ¿vale? Cuando haya nieve, siempre que haya nieve. Si no hay nieve no hay problema ninguno, pero en el momento que haya nieve hay que hacer el suministro de combate, que se hace evidentemente pues en la fase de combate. Así que recordemos, cuando hay que comprobar la fase de, o sea, los suministros generales, en el momento en el que se cumple, digamos, el quinto impulso del turno. Recordemos, el turno se compone de primer impulso, que son movimientos, combate del primer impulso, sería la segunda acción. Tercera acción sería el segundo impulso de los alemanes, la cuarta acción sería combates del segundo impulso de los alemanes y la quinta acción sería ya el turno final en el cual establecemos hasta dónde llegan las líneas de suministros, o mejor dicho, hasta dónde llegan los cabezas ferroviarias, el ancho de vía, la conversión del ancho de vía ferroviario, y luego lo que hacemos es comprobar el suministro. Y todo aquello que no esté en suministro ya saben que va a acabar muy, muy mal. ¿Cuánta es la longitud del suministro general normal? Pues tiene que ser hasta 8 hexágonos de distancia, puede llegar hasta 8 hexágonos de distancia, y en turnos de nieve va a llegar hasta 4 nada más. Y hay que contar siempre hexágonos que estén libres de enemigos. En este caso tenemos aquí un ejemplo de combate, donde dos unidades alemanas se han introducido dentro del sector ruso. Veremos que esta zona de aquí está automáticamente ocupada por la zona de
esta unidad, o sea, tenemos una zona en disputa, aquí están los rusos, evidentemente, aquí está otra zona en disputa, aquí están los rusos, aquí una zona en disputa, aquí no hay nada afortunadamente para ellos, y aquí pues hay otra unidad que tiene una zona en disputa, ¿vale? Con lo cual la línea de suministro se trazaría a través del L19, a través del M19, a través del N19 y hasta llegar a la ciudad de Minsk. En la ciudad de Minsk puede abastecernos automáticamente. Pongamos que Minsk no estuviese conquistado, ¿vale? Que Minsk estuviese actualmente bajo control ruso. De hecho, una unidad, un segundito. Sí, vamos a poner esta unidad en Minsk, ¿vale? Ok, perfecto. Y vamos a poner una unidad rusa por aquí, cualquiera me da igual, cualquier unidad rusa. Una unidad rusa, pues, ¿qué te digo yo? Por aquí. Perfecto. En este caso nos encontramos con que nuestras dos fuentes de suministro, que son Kaunas o que son Minsk, están bloqueadas por los rusos por sus zonas de influencia, con lo cual el camino para llegar hasta la línea de suministros tendría que ser una cabeza de puente, o sea, no puente, una línea ferroviaria que nos lleve hasta una ciudad, ¿vale? En este caso está bastante sencillo, bueno, sencillo. Hay un único camino. Por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto nos lleva hasta Brest, que se ve aquí en este ladito, ¿vale? Brest. Con lo cual, esta unidad también sigue suministrada. Recordemos, 8 para los turnos normales y 4 para los turnos en los que haya caído nieve. Vale, huelga decir que la unidad que está trazando la línea de suministros puede estar en zona de combate, pero la línea de suministros en sí, lo que es la línea de suministros, no puede atravesar el sector dominados a lo que es la zona de control de las unidades enemigas. Y luego nos queda el impulso de combate. El impulso de combate en este caso, pues vamos a ver cómo sería. El impulso de combate se calcula siempre durante los dos primeros inviernos, ¿ok? Durante los dos primeros inviernos, en los turnos en los que haya nieve. Cuando ocurre eso, hay que ir combate por combate viendo qué unidad tiene suministro de combate. Pero solamente lo van a comprobar las unidades alemanas. Las unidades soviéticas y las unidades finlandesas no hacen comprobación de combate, ¿vale? Porque están, supone que adaptadas a este entorno tan frío y hostil. El suministro de combate es mucho más complicado que esta situación. En este caso, por ejemplo, en una situación de invierno, estas unidades estarían totalmente sin suministros, estarían totalmente incomunicadas. Para estar suministrado en un combate tienes que estar siempre metido en una ciudad o adyacente a una ciudad que controle el eje, evidentemente, porque tienen que ser los suministros para el eje. Es decir, los alemanes tienen que estar en una ciudad o en los alrededores. Tendríamos que estar, por ejemplo, pues aquí. Por ejemplo, en esta zona de aquí, en Minsk, y este evidentemente tendría que estar eliminado, si no, mal asunto, ¿vale? Esto podría estar tranquilamente así, 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 y esta ciudad la he tomado recientemente. Bueno, hasta aquí no llegaría la línea ferroviaria. Llegaría, por ejemplo, una unidad de caballería, esta de aquí. Venga, esta unidad, si tomamos aquí esto, pues automáticamente, ¿qué ocurriría? No se ve bien, ¿verdad? Está desenfocado. Ahora. Pues automáticamente ocurriría que esta unidad está adyacente a una ciudad controlada por ellos, por el eje, con lo cual tendría suministros, no habría ningún problema. Pero si esta unidad, por ejemplo, no estuviese aquí, pongamos que son rusos lo que hay, ¿vale? Vamos a poner que son los rusos lo que hay, pues automáticamente estamos sin suministros. ¿Qué diferencia hay entre no tener suministros en combate y entre no tener suministros en el suministro general? El suministro general es mucho más peligroso, ¿vale? Porque que también es mucho más fácil tenerlo, sé que te permite tener 8 de una línea de 8 hexágonos, hasta una línea de 8 hexágonos para llegar hasta una línea de suministros en normal, y en nieve pues hasta una línea de 4. Si no tienes esos suministros, automáticamente esas unidades quedan eliminadas, no quedan, o sea, no quedan por aquí a mitad, nada, quedan eliminadas. Mientras que en el combate lo único que ocurre es que reducen su factor de combate y su factor de defensa a la mitad, redondeando hacia arriba, ¿vale? Esas serían las dos consecuencias de no tener los suministros. Así que bueno, pues como ya sabemos, suministros generales, 8 hexágonos, 4 hexágonos y nieve, suministros de combate adyacente o en una ciudad controlada por el eje. Porque los alemanes y los soviéticos y los finlandeses se ríen del suministro de combate. Ojo, los rusos no se ríen del suministro general, tienen que ser igual, tienen que tener una línea de 8 hacia unas ciudades que controlen o hacia una línea ferroviaria con su ancho de vía, ¿vale? Perfecto, venga, pues ya explicado eso, vamos con el tema de los paracaidistas. Muy bien, el juego incluye, en el caso de los rusos, 3 unidades de paracaidistas, que son la tercera, la cuarta y la cuarta, ¿vale? O sea, son el cuarto, el quinto y el octavo cuerpo de paracaidistas, perdón. Es verdad que esto entra en el turno 3 de refuerzo, como se ve aquí, esto entra en el turno 4 y en el turno 4. Cuando entran estos paracaidistas se pueden colocar o en Moscú o directamente en la fila de reemplazos, ¿vale? En el cuadrante de reemplazos. Estas unidades se van a poder lanzar siempre en los primeros turnos en los que haya nieve, ¿vale?
siempre el primer impulso en el que haya nieve. Y se pueden lanzar un total de 8 casillas de la ficha de la Stavka, que no sé ni qué he hecho con ella, pero está por ahí, no pasa nada, bueno, no pasa nada, ¿vale? La ficha de la Stavka es la que va a limitar hasta dónde pueden llegar esos paracaidistas. Se pueden lanzar a 8 hexágonos de distancia de ellos. Estos paracaidistas no pueden moverse en el turno en el que caen y se pueden lanzar en cualquier hexágono que no sea ni bosque, ni montaña, ni en una zona de control de un enemigo, ¿vale? Así que tranquilamente, si tuviésemos aquí, bueno, es que no tengo las tacas, si la encuentro un segundito. Así que si la estaca estuviese aquí y fuese un turno con nieve, automáticamente durante el primer impulso podemos empezar a contar. Por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, está a 5 de distancia. Aquí podemos marcarlo con esta ficha si quieren. Y va, la acabo de tirar, no sé qué he hecho con ella. Bueno, da igual, cojo otro y ya está, no pasa nada. Podríamos marcarlo con esta ficha y decir, bueno, ahí puede ser una zona de lanzamiento y sigues viendo zonas de lanzamiento posibles. Una vez que te has decidido, la retiras, correcto, y colocas encima pues una ficha de paracaidista. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos lanzado el paracaidista 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurre actualmente? Ahora mismo, que ahora mismo no se puede mover. Este turno, a pesar de este primer impulso, se va a quedar quieto automáticamente, ¿vale? Luego ya, a partir del segundo impulso y demás, se podrán o no se podrán mover. Creo que, bueno, ahora mismo no me acuerdo. Un segundito, tengo por aquí la tabla y lo miramos. En el segundo impulso, como se ve en la tabla, vamos a alejar la tabla un poco. Están aquí los paracaidistas, ok, con lo cual los paracaidistas en el segundo impulso, como se ve aquí, segundo impulso se ve aquí, paracaidistas que están aquí, no se pueden mover absolutamente nada en el segundo impulso, haya o no haya nieve, va a dar igual, ¿vale? Automáticamente no se podrían mover, así que la primera vez que caen se quedan quietos. Evidentemente, ¿para qué vas a utilizar los paracaidistas? Pues para intentar cortar líneas de suministros, por ejemplo, ¿vale? Aunque también para eso tienes los partisanos, pero bueno. Los paracaidistas, si no se despliegan por el área, también pueden entrar por el borde meridional del mapa, ¿vale? Eso es lo que también permiten hacer las reglas. O también puedes desplegarlo si quieres en Moscú, directamente en Moscú, como fuerzas defensivas de Moscú, ¿vale? Pues esos son los paracaidistas que tenemos. Teniendo en cuenta que los paracaidistas tienen, perdón, se me había olvidado una pequeña regla, que es que tienen la costumbre. Los paracaidistas no necesitan suministros, o sea que pueden caer en cualquier parte sin necesidad de suministro alguno. Por eso pueden caer por detrás de los enemigos para cortarles alguna ciudad o lo que sea, que quede desprotegida, sobre todo. Y una vez que son eliminados, estos no pueden volver a lanzarse por segunda vez ni pueden volver a entrar en juego. O sea, solamente tienes los paracaidistas para un único lanzamiento. Así que administralos bien si eres el jugador ruso. Otra unidad a tener en cuenta son los partisanos, que normalmente se lanzan en el segundo impulso del ruso, ¿vale? Los partisanos son unidades parecidas a los paracaidistas. Tienen su propia zona de suministro, o sea, tienen sus propios suministros, ni ningún problema para suministrarlos, y son unidades que realmente ni siquiera combaten, simplemente entorpecen el avance de los alemanes. Lo que hacen los partisanos es cortar las líneas de comunicación alemanas, ¿vale? Simplemente cuando llegan a un hexágono en el que se colocan, pues automáticamente cortan esa línea ferroviaria e impiden que lleguen hacia determinadas zonas los refuerzos alemanes, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, esto que tenemos aquí. Tenemos aquí los 3 partisanos, perfecto. Vamos a colocarlos aquí fuera, bueno, casi fuera de pantalla. Y vamos a empezar a colocarlos, estamos en el segundo impulso del soviético y vamos a empezar a colocarlos. ¿Dónde se pueden colocar? En cualquier línea de ferrocarril o en una ciudad. Pero tengan en cuenta que no controlan ciudades, ¿eh? Así que tampoco se flipen mucho. Simplemente lo que hacen es cortar la línea ferroviaria hasta llegar a esa ciudad. Con lo cual podríamos colocarlos tranquilamente aquí mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? O aquí mismo, podemos colocarlo aquí. Pues automáticamente la línea ferroviaria que llegaba hasta aquí, hasta esta zona de aquí, ¿vale? Hemos colocado aquí el partisano, con lo cual la línea ferroviaria va a llegar automáticamente nada más que hasta aquí, ¿vale? Con lo cual habríamos cortado pues un importante avance de los alemanes. No podrían mandar ningún tipo de refuerzo para aprovechar ni la brecha que acaban de conseguir, ¿vale? Porque hemos cortado automáticamente esto. Ojito, lo que nunca podríamos colocarlo es aquí. Y no podemos colocarlo aquí porque es un nudo ferroviario. Los partisanos no se pueden colocar en nudos ferroviarios porque se supone que son de relativa importancia y están bien vigilados. Y luego también los partisanos tampoco se pueden colocar ni en zonas de control de las fichas alemanas ni a 5 de distancia de las unidades SS, que porque se ve tienen cierta inquina por los partisanos, como históricamente ya se sabe, ¿no? O sea, eran los cazabrujas de los partisanos, las tropas SS. Bueno, las tropas SS eran las cazabrujas de los partisanos y de cualquiera que les mirase mal realmente, pero bueno. Eso sí, también tienen una segunda función que es bastante útil, sobre todo para el soviético, evidentemente, que es que permiten ser puntos de llegada de suministros. Es decir, una unidad soviética puede trazar su línea de suministros hasta una unidad de partisanos, ¿vale? Está interesante. ¿Cómo se acaban con las unidades de partisanos? Básicamente, pues pasando por encima de ellas, literalmente, ¿vale? Las líneas de partisanos, recordemos que tienen su propia zona de control, no controlan área, ¿vale? O sea, que esto de aquí solamente controlaría su zona de control y automáticamente que se les acerque una unidad o que se acerque una unidad SS, pues van a desaparecer.
Al final del movimiento de cada impulso del eje hay que sacar del mapa todos los partisanos que estén en la zona de control del eje o a 5 o menos hexágonos de las unidades SS, ¿vale? Pero tranquilos, que los partisanos vuelven al turno siguiente. O sea, los partisanos tú los puedes quitar del mapa, que al turno siguiente, cuando le toca el segundo impulso al ruso, puede volver a colocarlos de nuevo y así continuamente. Pero claro, para poder utilizar los partisanos te tienen que venir en la tabla de refuerzos. Hasta que no te lleguen los partisanos no puedes utilizarlos, ¿vale? O sea que los primeros turnos no vas a tener partisanos. Tienes partisanos a partir del turno 3 y del turno 4, como indican sus numeritos, aunque bueno, a esta distancia no se ven, pero si los acerco van a poder ustedes observar que son turno, este está al revés, turno 3 y turno 4, ¿vale? Los dos de aquí son del turno 4 y este de aquí sería del turno 3. En el momento en el que ya entren en juego, no se colocan en el mapa, sino que el ruso se pone aparte y los va colocando cada vez que llega su segundo impulso para ir bloqueando los avances de las unidades alemanas. Ahora entraríamos en el tema de los refuerzos. Cada jugador debe consultar, ya lo vimos al principio del vídeo, sus órdenes de batalla, que son las dos hojas gigantes donde hemos colocado todas las fichas. Y ahí nos va a indicar qué tipo de refuerzos nos van a llegar en cada turno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que pueden estar divididos en meses. Puede, por ejemplo, aparecer en refuerzos en marzo y en abril. Si aparecen en el primer mes, se pueden colocar durante el primer impulso, y si aparecen en el segundo mes, se deben colocar durante el segundo impulso, ¿vale? Y las unidades se pueden colocar directamente como refuerzos, que ya explicamos que al principio cómo era, utilizando además transporte ferroviario para llegar sin contar el límite, o se pueden dejar en lo que se llama el RUMF, que es, vaya nombre que lo han puesto, que es el recuadro de unidades de fuera del mapa, que está aquí, ¿vale? Aquí tenemos para los alemanes y aquí tenemos para los rusos. Con lo cual, una unidad que entra de refuerzo de la hoja de orden de batalla se puede colocar directamente en unidades fuera del mapa. También se pueden colocar aquí las unidades que abandonen el mapa por una línea ferroviaria de un borde, y también se pueden poner aquí las unidades que saquemos por movimiento marítimo con una evacuación, ¿vale? Ahí se pueden poner también todo eso se puede poner ahí. ¿Qué ocurre? Que estas unidades que están aquí pueden entrar en cualquier impulso posterior a que le correspondía. No hay ningún problema en hacerlo en cualquier momento, que sea un impulso, evidentemente. Pero ya no van a gozar del transporte ferroviario gratuito que tenían las otras unidades. Es decir, si tú tenías 3 unidades, las podías transportar de forma gratuita junto con las unidades que podías transportar todos los turnos por tren. Que recordemos que era para el alemán 6 unidades y para el soviético eran 5 unidades. Salvo que fuese un mes de invierno, en cuyo caso se reducía a 3 unidades para el alemán. Y los refuerzos van a entrar por el borde del mapa o por la ciudad en donde se indica. Por eso, al entrar por el borde del mapa, tienen el movimiento ferroviario gratuito, para que no se te queden todos a tomar por saco, ¿vale? Para que los puedas llevar directamente a la línea de frente. Si los pones en el primer impulso, tienen también acceso, si no vas a utilizar el movimiento ferroviario, a su movimiento habitual. Y si tienen, seguro que en el segundo impulso ya prácticamente no, es que no se van a poder mover literalmente, ¿vale? Algunas sí se van a poder mover, como son los blindados o las unidades motorizadas, pero si lo colocas en la zona de control de un enemigo, automáticamente no se van a poder mover. Pero bueno, que digo, la ventaja de poner el primer impulso es que vas a llegar, pues tienes el movimiento ferroviario, puede llegar muchísimo más lejos. El segundo impulso estás bastante más limitado. Lo que pasa es que a veces vamos a tener cosas como que te aparezcan refuerzos en Riga, ¿vale? Vamos a poner que te aparecen estas dos unidades, te aparecen en Riga como refuerzos, y Riga en este momento está así, ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, quitamos aquí la estaca, pues si no estaría destruida. Vamos a ponerla por aquí, venga, ya está. En este caso, pues nos encontramos con que Riga está conquistada y aparecen dos refuerzos que aquí pone ciudad y pone que es Riga, ¿no? Y tienen que aparecer en Riga. ¿Qué ocurre? En ese caso, automáticamente puedes colocarlas en tu borde del tablero. Y pasa lo mismo si vas a colocarlas en un sitio, sobre todo en una ciudad, que es donde te tienes que colocar determinadas unidades obligatoriamente, puede ocurrirte que haya un sobreapilamiento. En ese caso, pues pasa lo mismo. Como hay un sobreapilamiento, puedes colocar esos refuerzos en el borde del tablero. Bueno, perdón, te estoy diciendo que tienen que salir o en la ciudad o en el borde del tablero. También los puedes, evidentemente, mandar al recuadro de unidades de fuera del mapa, conocido como RUF, que es impronunciable, tío. Yo no sé quién le puso ese nombre, pero joder, pues ya me he puesto algo más amable, más amistoso, más familiar. Jolines. Y después de los refuerzos, que los hemos explicado ya, que son las unidades que te van a entrar a través del orden de batalla y que te suelen entrar por las ciudades o por los bordes del mapa, también vamos a tener los reemplazos. Los reemplazos son las unidades que han ido quedándose, a medida que vas destruyéndolas, se van colocando en reserva de reemplazos del eje si son alemanas, o si son soviéticas, se colocarían en reservas de reemplazos soviéticos. Pero ojito, porque a veces va a ocurrir que hay unidades que se rinden. Las unidades que se rinden hay que colocarlas aquí. Unidades soviéticas que se han rendido en el caso de los rusos. Y deben ser que son muy optimistas estos desgraciados alemanes, que tienen un cuadrito muy chiquitito que pone unidades del eje que se han rendido, ¿vale? Y es súper chiquitito. Y dice tú, no, vaya discriminación. Parece que pero bueno, parece ser que el juego va de que mueren, se rinden muchos rusos más que alemanes, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que las unidades que van a la rendición, ya olvídate de ellas, esas ya no van a jugar nunca más, ¿vale?
pero las unidades que se rinden sí pueden volver a entrar en juego. Entonces, en el caso de los alemanes y en el caso de los rusos, cada uno es diferente. En el caso de los alemanes va a ocurrir siempre en los meses de mayo-junio de 1942, 1943 y 1944. Que digo yo que se podían haber currado algo para haber puesto aquí una advertencia en el tablero, ¿eh? Aquí, pues, mayo-junio, por haber puesto reemplazos o algo así, pero bueno, no lo pone. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, para que el alemán se acuerde, ¿vale? Estos reemplazos son de unidades eliminadas y si no tienes ese tipo de unidad eliminada, a veces se puede sustituir por otra, pero eso ya te digo yo que mejor que te lo leas en las reglas porque es un poco lioso, ¿vale? Pero básicamente te va a dejar sustituirlo por infantería 3-4 e incluso infantería 5-4. ¿Qué es lo que puede entrar en el caso de los alemanes como reemplazo cada año en mayo, junio en el primer impulso, ¿vale? En el primer impulso, salvo los cuarteles generales que entran en el segundo impulso, pues pueden entrar automáticamente tantos Panzerkorps alemanes como yacimientos petrolíferos que controles, con lo cual es importantísimo controlar los yacimientos petrolíferos, porque te van a permitir conseguir que los alemanes, o sea, que los alemanes tengan más reemplazos. Tengan en cuenta, bueno, no, a mí en esta parte del mapa no tengo ningún yacimiento petrolífero, pero bueno, que se ve un pozo de petróleo, no tiene otra historia, señores. Bueno, voy a buscar el mapa y se lo voy a enseñar, para que no digan que no enseño todas las cosas. Miren, cojo el mapita que viene en papel. Esto es un pozo de petróleo, ¿vale? Aquí está Strakan y aquí tenemos un pozo de petróleo. Pues controlar uno de estos te permitiría recuperar un Panzerkorps, ¿vale? Pueden recuperar todas las unidades de las SS. O sea, todas las unidades de SS que hayan sido eliminadas se vuelven a formar, porque es la élite del ejército alemán y lo vuelven a formar de nuevo. También de la Luftwaffe y todos los cuarteles generales también se vuelven a regenerar, ¿vale? Podrías también recuperar 3 cuerpos de infantería alemanes, uno de 3-4, uno de 4-4 y uno de 5-4. Vale. Un cuerpo de infantería de montaña alemán, un cuerpo motorizado alemán y una unidad de cada uno de los 4 aliados. Una de Finlandia, una de Italia, una de Rumanía y otra de Hungría, ¿vale? Vale. Tú dices, ¿y yo me voy a acordar de todo eso? Evidentemente no. De eso te tienes que ir a la página 21 de las reglas y lo tienes ahí apuntado, ¿vale? Son esas reglas que dices tú, no las memorizo porque no necesito memorizarlas. Bueno, con el tiempo a lo mejor te lo aprendes, ¿vale? Pero no es necesario memorizarlo. Vas a la página reemplazo del eje, página 21, y ahí te viene todo lo que recuperas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces vas a recuperar una unidad en concreto y no tienes esa unidad. Pues digo que las reglas te permiten a veces sustituirlo por unidades 3-4 alemanas, o sea, básicas, ¿vale? Y si tampoco tienes 3-4 alemanas, ya pues te sigue permitiendo sustituirlas por otras diferentes. Pero bueno, que ya digo, en las propias reglas te lo explica mejor, ¿no? Es una parrafada de medio folio en el que te explica cuál es el sistema que tienes que hacer y que yo, por mucho que te lo diga aquí, ni te vas a acordar, ¿vale? Bueno, no me voy a acordar ni yo después de decirlo. O sea que imagínense. Y en el caso del ruso, los puntos de reemplazo se miden mediante sus unidades de trabajadores, UT, ¿vale? Que parece un partido político o un sindicato. Que son estas unidades de color naranjita que tienen los rusos. Y en este ejemplo tenemos aquí la de Leningrado, que tiene UT y tiene un 2, ¿vale? Estas unidades tienen el mismo factor de combate que es el número que indican. O sea, tendría un factor de combate de 2. Y son las que nos permiten obtener los puntos de reemplazo de los soviéticos. Da igual que estén rodeadas, estén aisladas, lo que tú quieras. No pasa nada. Mientras la UT esté en juego, te va a dar esos puntos de reemplazo. Y esos puntos de reemplazo se van a sumar junto a los puntos de reemplazo que tenga la ciudad de Arcángel. Toda unidad que esté de trabajadores que no quieres colocar en el tablero, la puedes colocar automáticamente, como dijimos, en el recuadro de unidades. Está aquí, ¿no? Ahí no se ve, perdón. Está aquí. Recuadro de unidades que están fuera del mapa, pero si las colocas aquí de momento antes de colocarlas en el tablero, mientras estén aquí todavía no cuentan con sus puntos de trabajadores, ¿vale? No cuentan con sus PR nuevo al total de PR que tiene el soviético. Una vez que las coloques en el tablero, empiezan a contar con ello. Y estas unidades, evidentemente, una vez que son destruidas, automáticamente dejan de generar sus PR, ¿vale? Evidentemente, se pueden considerar como una baja más, es decir, tienes que elegir, aquí tenemos que elegir entre el tanque y las PR, podemos elegir destruir la unidad de trabajadores de Leningrado y dejar el tanque para seguir combatiendo, ¿vale? Eso ya, como ruso, lo eliges tú. Hay que tener en cuenta además que tampoco cuentan para el límite de apilamiento, recordémoslo, ¿vale? Las UT, estos están aquí, pero es una ficha más, un contador, digamos, que no cuenta para el límite de apilamiento de nada. Y las UT pues pueden tener asignado, como en este caso, una ciudad, y si no tienen asignada ninguna ciudad, cuando te entren como refuerzos de la orden de batalla, automáticamente tienes que colocarlas en otra ciudad en la que esté liberada, ¿vale? Que de momento no tenga ninguna UT encima. Y si no te queda ninguna ciudad libre, pues en alguna que ya esté ocupada. En el caso de la ciudad de Arcángel tiene sus propios PR, ¿vale? Empieza a generarlos a partir de enero-febrero de 1942, que son los préstamos que hacía Estados Unidos a la Unión Soviética. Se deciden básicamente tirando un dado de 6
Y ya en 1943 y 1944, además que habría que aplicarle un +1 a ese dado de 6. Y con eso la ciudad de Arcángel nos daría pues unos PR, pues como ven, aleatorios, ¿no? No son constantes ni fijos. Que por si acaso no saben mucho de geografía, que yo creo que sí se van a jugar a esto, pero bueno, si ya conocen la historia rusa, Arcángel está aquí arriba, ¿vale? En el Mar Blanco, está aquí en el norte del mapa, perfecto. Pues eso sería Arcángel, que puede tener, por un lado, su propia unidad de trabajadores, puede tenerla encima, y aparte de eso, generar sus propios recursos, ¿vale? La ciudad de Arcángel, digamos que es donde va a desembocar toda la ayuda que va a permitir a los soviéticos pues mantener todavía las líneas frente al empuje alemán. Todo eso va a generar una serie de puntos de reemplazo. Esos puntos de reemplazo los vamos a canjear por las unidades soviéticas que no se hayan rendido, es decir, que estén aquí en los reemplazos, ¿ok? No sé qué he hecho con las pinzas, vale, ya las he encontrado, ¿vale? Estén aquí en los reemplazos y no estén aquí en las unidades que se han rendido. Tienen que estar en este casilla, reserva de reemplazos soviéticos, ¿ok? Una vez que, bueno, aquí te recuerdan que los PR de Arcángel tienen +1 en 1943 y en 1944. Por lo menos ahí se lo han currado. Esta vez sí lo han puesto, ¿vale? Está puesto en la propia tabla. Todos esos puntos de reemplazo se pueden canjear por puntos de combate de unidades que hay aquí, con una serie de limitaciones, evidentemente, que también te las puedo enumerar, pero como vuelvo, insisto, es que decírtelo ahora no te vas a acordar después, pero bueno, viene en las reglas y tranquilamente, y si antes te dije que la página 21, pues evidentemente esto está en la página 22, ¿vale? Que te dice que solamente puede entrar una única unidad blindada y solo una unidad de la guardia. Y a partir de enero o febrero de 1944, en vez de ser una, podrían ser automáticamente dos, ¿vale? Siempre y cuando tengas suficientes PR para pagar esos factores de combate. Estos refuerzos que van a venir, o estas unidades que digamos de reemplazo que van a venir, se van a colocar directamente en el margen oriental del mapa, o también se pueden colocar en ciudades donde haya una unidad de trabajadores, siempre y cuando tampoco rompas el apilamiento, evidentemente, ¿vale? Incluso en ciudades en las que acabes de colocar un trabajador que venía de refuerzo, también puedes poner automáticamente un reemplazo soviético si te place hacerlo, ¿vale? Estando limitada cada ciudad a poner uno de los reemplazos, es decir, no puedes poner 3 reemplazos en la misma ciudad, tiene que ser un reemplazo por ciudad, ¿vale? Y a partir de 1943, que tampoco viene aquí marcado, no viene nada marcado, no lo veo, vale, ok, no hay nada, vale. Bueno, 1943 empieza por aquí, ¿vale? En concreto, de mayo-junio, el mes guapo de mayo-junio, todos los valores de las unidades de trabajadores se duplican. El de Arcángel no, el de Arcángel sigue siendo aleatorio. Un dado de 6 con el +1, bueno, ya el 43 con el +1, pero los puntos de reemplazo de las unidades de trabajadores, que por ejemplo que tiene 2 actualmente, este pasaría a tener 4 automáticamente. Luego, otra mejora que tienen los alemanes, que sería a partir de julio-noviembre de 1943, con lo cual, como te digo, el problema está en que yo creo que hubiese sido bastante útil que en el track de tiempo nos pusieran pequeñas advertencias por ejemplo, el número de la regla, ¿vale? Yo creo que estaría bastante bien que nos lo hubiesen puesto ahí para intentar acordarnos de ello. Si no, pues puede que se te pase. Vas a tener que estar jugando con las reglas constantemente al lado de la partida. Pero bueno, tampoco pasa nada, que eso es al principio. Las primeras partidas harás cosas mal, pero como en todos los juegos. Ya lo irás perfeccionando, ¿vale? Lo que te habla la regla número 23 es de la motorización, que es que ocurre que en julio y noviembre de 1943, ¿vale? Los alemanes van a empezar a poder cambiar ciertas unidades por unidades motorizadas. Esas unidades te vienen directamente en las reglas cuáles pueden ser, pero si no tuvieses ese tipo de unidad, siempre puedes reemplazar una unidad con el valor de combate más alto por una unidad motorizada, ¿vale? Una unidad de infantería con el valor más alto por una unidad motorizada, es lo que te dicen las reglas. Perdón, es que me acaba de llegar un mensaje de WhatsApp y se me ha puesto delante de la pantalla. Y digo, ¿esto qué es? Me quedaba ahí pensando, pero bueno. Y todo esto tiene evidentemente un sentido, que es ganar la partida. ¿Y cómo se gana la partida? Pues en el caso del alemán va a ganar la partida de campaña si consigue tomar Moscú y acabar con el señor Giuseppe Stalin. ¿Vale? En el caso de nuestro amigo alemán también va a ganar la partida en el caso de que los rusos no consigan tomar Berlín antes del mayo-junio de 1945. Como lo han hecho mejor que en la historia real, pues automáticamente también ganarían la campaña. Y la otra opción es algo que antes no expliqué, porque lo considero como una regla secundaria, pero bueno, que es importante, evidentemente, porque se puede reproducir y además es una condición de victoria. Es que cuando tú estás cerca de un borde del mapa del enemigo, puedes sacar unidades por ese borde del mapa, ¿vale? Y a medida que vas sacando unidades por ese borde del mapa, el enemigo se ve obligado a descartar fichas de su tablero con un poder de combate equivalente al poder de combate que tú has hecho abandonar a tus unidades. Es decir, si yo saco 2 tanques de 8 y 8, que son 16, de combate por un borde del mapa, del borde opuesto, ¿vale? No del mío, sino del borde opuesto del enemigo, automáticamente el otro jugador tendría que descartar un total de 16 puntos de combate. Bueno, pues si en algún momento el alemán consigue sacar por el borde oriental unidades con un valor de combate
que el ruso no puede compensar porque no tiene suficientes, automáticamente ganaría la partida, porque quiere decir básicamente que el ruso no le quedan unidades en el tablero, ¿vale? Esas son perdón, el alemán ganaría la partida por eso, ¿vale? ¿Cómo gana el jugador ruso la partida? Pues evidentemente controlar Berlín hay que controlar Berlín en cualquier momento. Vale, o sea, ya puede ser en 1945 o en 1942. Ya la ganas tuya de ruso, que toma el 42. O lo mismo, que el jugador soviético empiece a sacar unidades por el borde occidental y el jugador alemán no tenga suficientes unidades como para compensar todas esas unidades que se van perdiendo. Y luego tenemos las condiciones de victoria, que son por desenlace repentino, que normalmente hay que comprobarlas al final de turno de enero o febrero de cada año. Que en el año 1942 te dicen las reglas que tienen que ser, para la parte del alemán, evidentemente, tomar Kiev, Kalinin, Leningrado, Rostov, Kharkov y Stalino. Bueno, el alemán o el ruso, es decir, si tú como ruso mantienes Kiev, Kalinin, Leningrado, Rostov, Kharkov y Stalino, ganas tú. Si es el alemán, gana el alemán. En 1943 los objetivos son Moscú, el yacimiento petrolífero de Maikop, Stalingrado, Kursk, Leningrado y Rostov, ¿vale? Si como ruso lo controlas tú todo eso, automáticamente ganas la partida. Si como alemán lo controlas tú, automáticamente gana el alemán la partida. Y en 1944 son otros objetivos y en 1925 son otros objetivos, porque no te lo voy a enumerar todos porque voy a insistir. Esto sería como una gallina que va repitiendo lo que ponen las reglas y básicamente, pues, a ver, intenta acordarte lo que he dicho. No vas a acordarte por dos motivos, porque lo he dicho muy rápido, con lo cual no has entendido nada, y segundo, porque son demasiados objetivos como para acordarse de todos, salvo que tengas una memoria como la de Shelton Cooper. Quizá la única parte divertida puede ser el año 1945, en el que los soviéticos tienen como objetivo la rendición de Finlandia, Rumanía y Hungría y el control de al menos una ciudad en Alemania y el control de todos los yacimientos petrolíferos, ¿vale? Eso así ganaría el ruso automáticamente. Mientras que el alemán en 1945 ganaría si tiene el control de todas las ciudades de Alemania y de al menos un yacimiento petrolífero, así como evitando la rendición de Rumanía y Hungría. Finlandia que le den por saco, ¿vale? Eso ya que le den por saco a los finlandeses. Pero bueno, con lo cual, pues digo, son variables, son objetivos, variables que puedes ir controlando o no controlando y evidentemente, digo, si no, tienes que tenerlo muy claro. De hecho, no sé si no sé si las reglas incluyen, o sea, perdón, si las fichas incluyen algún sitio para recordar los puntos de victoria, pero bueno, puedes ponerlo tú mismo si quieres, ¿vale? Puedes hacerte unas fichitas o simplemente marcar con alguna de las fichas que vienen en el juego, marcar los objetivos para que todos los jugadores tengan presentes que son los sitios que tienen que defender y cuáles son los sitios que tienen que atacar, ¿vale? Porque es muy fácil, oye, que empieces a controlar Kiev, Kalinin, Rostov y se te olvide que Kharkov es otro objetivo y lo dejas ahí, o Stalin, se te olvide que Stalin es un objetivo, pero bueno, ya he vuelto a poner las manos delante y ya he vuelto a desenfocar esto, un segundo, perdón. En fin, algún día conseguiré cogerle el truquillo a la cámara esta, pero bueno, de momento a veces se me va un poco la pinza porque la tengo en la mano, ¿vale? Así que como ven, esos son los objetivos del juego. Muy bien, y ahora voy a enseñarles el libro de reglas. Pero vamos a ver que aquí tenemos página 24, reglas opcionales, página 25, reglas opcionales, página 26, reglas opcionales, páginas 27, reglas opcionales, página 28, reglas opcionales, y a página 27, 29, perdón, ya serían los escenarios, ¿vale? Tenemos los diferentes escenarios. Aquí tenemos todos los escenarios que podemos ir acumulando, ¿vale? Los que podemos jugar, que se supone que son, pues, evidentemente, eh, no, bueno, no son, perdón, no son escenarios, son variantes y material adicional, ¿vale? Son algunas variantes que tiene el juego, ok, que puedes añadir algunas variantes al juego, indiferentes, ¿vale? Y también luego tiene los escenarios. Tenemos varios escenarios que puedes aquí también jugar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas, evidentemente, son importantes porque cuando empiezas a destroquelar las fichas y a colocarlas en el orden de batalla del eje, te vas a dar cuenta de que te sobran por lo menos la mitad de los contadores y de las fichas. Te sobran porque no hemos explicado ni ninguna de las reglas opcionales ni de todas las variantes de juego que hay, ¿vale? Todas esas fichas, pues evidentemente sirven para eso. En parte porque hay fichas, como yo dije al principio, que sustituyen el dibujo NATO, la nomenclatura NATO, por dibujos de las siluetas de los vehículos o de la infantería. Bueno, en ese caso casi siempre ha sido de los vehículos, ¿vale? Claro, entonces esa unidad puede ser o la que tiene el dibujo NATO o la que tiene la silueta del vehículo o de la unidad. Pero luego hay otro montón de fichas que evidentemente no las he explicado porque no he explicado las reglas opcionales ni las voy a explicar. Yo les he explicado lo que es el juego básico. Ya con las reglas opcionales no me atrevo porque para mí creo que la mayoría de ellas son nuevas y tendría que jugar al juego para poder explicarlas. Si ya he titubeado bastante explicándoles el reglamento general, imagínense cómo puedo empezar a titubear explicando todas estas reglas opcionales, que además lo único que van a hacer es que les estalle la cabeza. Yo creo que para jugar este juego lo primero es jugar con todas las reglas que hemos enumerado hasta ahora, que son bastantes y suficientes, y luego ya ir añadiendo, pues eso, yo que te digo yo, restricciones nacionales, la artillería,
puja para seleccionar bando, bueno, eso me hace un poco chorra, pero bueno, ciudades fortificadas y cosas así, ¿vale? O movimiento estratégico, neutralidad húngara y logística rumana, yo qué sé, bombardeo de artillería soviética, en fin, hay 18.000, bueno, 18.000 no, pero hay como tranquilamente unas, a ver, ¿cuánto puede haber? Unas 13, 14, bueno, 13 no, a lo mejor hay más. Hay unas 17 reglas opcionales, ¿vale? O sea, bueno, 17 no, hay 17 reglas opcionales, que paso de explicarlas directamente, ¿vale? Pero que están aquí y ustedes pueden coger y decir, pues quiero aplicar esta sí, esta no, esta sí, esta no, o aplicarlas todas porque soy un máquina y yo este juego lo controlo y se lo voy a explicar a mi adversario y mi adversario también lo controla, ¿vale? Pues gente, con todo esto ya queda explicado cómo funciona bueno, cómo funciona más o menos así a líneas generales de Russian Campaign, la campaña de Rusia 1941-1945, quinta edición, que ya he comprobado pues, en mis propias carnes mientras lo iba leyendo que efectivamente tiene bastantes diferencias con la tercera edición. Bueno, tampoco que sea la leche, pero sí, es verdad que han pulido mucho las reglas que pasó la quinta edición, está claro, ¿no? Decir que por parte de Devir me parece que el material es bastante, para la calidad de relación-precio me parece bastante buena. Desconozco si el juego tiene ratas, no tengo ni la más remota idea. No sé si había ratas en el original y se han copiado a sacar esta quinta edición en castellano o al sacar la quinta edición en castellano han cometido algún tipo de rata. No tengo ni la más remota idea si están todas las fichas bien y demás. Ni pienso pararme a comprobarlo. Ya para eso están los foros y están los mega gente que controla absolutamente todo y que cuando según le llegue el juego lo primero que va a hacer es compararlo con su antiguo Russian Campaign y ver si están todas las fichas y ver si están todas igualitas y si ven si el tablero es exactamente igual o hay algún tipo de rata en el tablero. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Lo he hecho con todo el cariño del mundo. Me pidieron 2 suscriptores y digo, venga, pues vamos a hacerle caprichito a los suscriptores y vamos a hacer el tutorial. No estoy muy orgulloso de él, lo digo ya claro, os lo digo claramente. Creo que en algunas cosas me he enrollado demasiado, en otras cosas me he enrollado muy poco y a lo mejor no lo he explicado muy bien. En otros momentos, por ejemplo, cuando empecé a explicar el movimiento, expliqué las restricciones del movimiento por factores de terreno y luego me pasé al movimiento ferroviario y luego pasé al movimiento las restricciones por índice, o sea, por meteorología. Cuando en realidad tenía que haber primero explicado el movimiento con sus restricciones por terreno, por tiempo y luego he explicado pues lo del movimiento por tren y el movimiento por barco. Pero bueno. Son cosas que se pueden mejorar para futuros tutoriales, pues lo tendré en cuenta. Pero bueno, que tengan también el curro que ha supuesto para mí todo esto. Ha sido abrir el juego, colocar todas las fichas en su orden de batalla, intentar no perder ninguna. Yo no crimpeo, con lo cual por eso a algunos les saltarán los ojos, les sangrarán los ojos cuando vea el vídeo. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aquí están todas las unidades, están todas cuadraditas, nada de crimpear, ¿vale? Y bueno, pues luego está el curro de haberme leído, todas las instrucciones a lo bestia, porque claro, había cosas que sí conocía, pero otras cosas eran totalmente nuevas para mí. Luego intentar resumirlas sin ningún guión, porque esto lo he hecho sin guión, y además se nota un montón que lo he hecho sin guión, pues esos pequeños saltos que voy dando. Luego también está claro el ir vídeo por vídeo, porque al principio hice un vídeo muy largo y me di cuenta que a lo mejor ir a sección por sección, grabarla en vídeos cortitos y luego irlas mezclándolas todas, ¿vale? Así, por ejemplo, si hacía alguna toma falsa, la podía borrar directamente, que me ha ocurrido un par de veces. He hecho una cosa al revés, o la he hecho mal, o la he explicado mal, y pues digo, mira, lo borro y vuelvo a empezar. Y ya está. Y luego, evidentemente, el curro de edición y el curro de publicarlo y todas esas cosas. Pero bueno, que gente, que ya lo he dicho mil veces, sarna con gusto no pica. Si no quisiera hacer este trabajo, pues no tendría un canal de YouTube. Y si quiero un canal de YouTube y quiero tener contenido variado, y entre ellos Wargames que me gustan, pues evidentemente tendré que dedicarle también tiempo a los Wargames. Que vayan a ver una partida de esto en el canal, lo dudo mucho, la verdad, lo dudo mucho por la logística que implica y sobre todo por el pedazo de mapa que es que es tan grande el mapa que me ocupa tanto la mesa que es que no sé, no sabría ni cómo grabarlo, ¿vale? Porque además el problema está en que tienes que primero que hacer todos los movimientos y entonces, claro, no es un juego como que digo yo, como el conflicto de héroes, ¿no? El oso despierta, que como son poquitas unidades, pues más o menos puedes ir haciendo el movimiento poco a poco de cada unidad. Aquí son tal mogollón de unidades que, claro, tú haces el turno y lo mueves todo. Claro, puedes hacer una foto de cómo estaba al principio y de cómo estaba al final, pero la gente no va a ver absolutamente nada. Solamente vas a ver los combates y tampoco es que no creo que una partida de Russian Campaign pueda llamar la atención, salvo que esté muy bien grabada, ¿eh? Si está muy bien grabada, paso a paso, con todo lo que mueves y muy bien explicado, yo creo que ahí puedes tener un bonito vídeo para el que lo quiera hacer. Yo lanzo el guante y otro que lo recoja, ¿vale? Que ahí hay canales expertos, ahí tenemos a nuestro amigo Gostilian, tenemos al señor Agustí Barrios, tenemos, en fin, gente que es capaz de hacer que una partida sea muy entretenida
que no es mi caso, y darle caña a esta afición, aunque el Russian Campaign a lo mejor para ellos es un juego pues demasiado basicote, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe, es un juego que no ha muerto, me alegra mucho que siga todavía vivo 30 años después, o por lo menos 30 años después de que yo lo conociera. Y bueno, gente, pues ha sido un placer hacer este tutorial para ustedes. Cualquier corrección me la pueden hacer, por ejemplo. Y sé que hay un fallo, que a ver si me acuerdo de ponerlo ahora por escrito, que en el apilamiento, que dije que el apilamiento no se podía dejar una unidad encima de otra mal apilada. Sí se puede. Que ocurre es que al final de todos los movimientos no tiene que haber ningún apilamiento incorrecto. Pero bueno, ya eso ya lo corregiré con un texto, venga. Y bueno, puede ser que haya cometido algún error también por ahí. Pero bueno, ya lo veremos. Gente, un saludete y nos vemos en otro futuro tutorial. Espero que más sencillo que este, que no lo creo que sea más sencillo que este, porque no es un juego complicado, pero es verdad que tiene demasiadas variantes y demasiadas reglas, y entonces pues se te hace un poquito, a lo mejor, pues la primera vez que lo juegas se te hace un poquito bola, pero bueno, luego ya a medida que vas jugando partidas va yendo más rápido. Aunque es verdad que se habría agradecido que hubiesen incluido ya en la quinta edición, aprovechando ya una partida tutorial, ¿vale? Algo chiquitito para ir representando, para que la gente vaya cogiendo las mecánicas. Pero bueno, esto es lo que hay, gente. Un saludete y nos vemos en futuros vídeos. Y si les ha gustado, pues me alegraría mucho que me dieran un like para ayudar al canal. Venga, hasta otra.